Festival de Literatura Fantástica de Tartarus. Lo inauguramos ayer de manera online, pero es un lujo para mí estar de manera presencial después del COVID, después de todo lo que hemos pasado. Como he hablado con María José antes, de ponernos cara y cuerpo, de cintura para abajo también. Es un honor de verdad estar aquí rodeado de profesionales del mundo de la cultura en general. Y quiero comenzar esta mesa primero dando las gracias a, no sé si se oye bien, si no, dando las gracias a las instituciones que han hecho posible que podamos estar tal día como hoy, esta mañana fresquita, aquí en Baeza. En primer lugar, damos las gracias a la Junta de Andalucía, damos también las gracias al Instituto Andaluz de la Mujer, cuya representante nos acompaña, María José de la Torre Ábalos. María José, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Damos también las gracias a Rocío García, que también es un honor que esté aquí con nosotros, Rocío. Un besito muy grande, muchas gracias, hija. Y al Centro de Formación Feminista, como no, Carmen de Burgos. Gracias a estas instituciones podemos encontrarnos hoy aquí, podemos hablar con toda la libertad del mundo de literatura, de cultura, de libros, de editoriales, de nuevas voces, que es para esta mesa que vamos a inaugurar. Por mi parte, si me permitís la confianza, también quiero aprovechar y dedicar esta mesa a mi abuelo, que falleció hace unos días. Y bueno, no ha sido fácil, pero se la quiero dedicar porque es el primer acto que voy a hacer y hace muy poquito tiempo, así que, abuelo, pues va por ti. Muchas gracias. Voy a pasar a presentar a nuestra invitada, por supuesto. En primer lugar tenemos a... No voy en orden, ¿eh? Levantamos la mano. Levanta la mano cada una. No, tenemos en primer lugar a Meritxell Terrón. Ella es editora de Literab, es licenciada en periodismo y tiene un máster en escritura creativa. También cofundadora de Literab y editora en Literab Ediciones, coordinadora y autora participante de La Isla del Escritor. Tiene una mención de honor en el tercer premio Ripley con Sabuesos de Metal. No sé si me deja algo, Mel. No, es que mi micro va. Sí, vale. Parece que no, pero... Sí, parece que no. No te has dejado nada. Está completo, ¿no? Sí, está bien. Bueno, seguimos con Maeva. Sí, soy yo. Voy a seguir en orden. Maeva Nieto, escritora. Ella es geóloga y autora de El Buscador de Estrellas, de las ediciones y de Tinta y Esperanza, editada con Selecta. Ahora sí nos hemos comido. ¿Nos hemos comido? Sí, precisamente en La Alquimia Secreta de las Almas con Literab. Es que ahí te me he adelantado. Ahora llego. Vale. Ahora llego. Decía que ha editado con Selecta de Penguin, que pertenece a la editorial Penguin Random House. Además de antologías como Del Paraíso al Purgatorio, Comparada en la Estrella y Una Última Luna. También de ella ha publicado con Litera, como ella bien indicaba, La Alquimia de la Alma. Lo que no me gustaría que me dijera el año en la que lo has publicado. En 2020, ¿fue finales de 2020? ¿21? No, hace 2. Sí, en Sí, 2020. Sí, porque en 2021 fue cuando... Y ahora he publicado otro. ¿Y ahora cuál fue la has publicado? Otras amigas de la magia, también con Gela Ediciones, que ha sido este año. Bueno, pues mira. Es que hacía hace nada. Imposible. Ha sido en febrero. Y seguimos con Cristina García, escritora. Ella es periodista y autora de El último de los Zaurin. Sí. Vale. También en Literab, su obra más personal por la enfermedad que trata el libro. Aparece en la antología Érase otra vez, en El Kraken liberado y también en la antología Espiado. Sí. Bueno, pues con estas tres mujeres vamos a abrir este día de hoy. Antes de ello, si me gustaría, si María José quisiera en representación decir algunas palabras o algún agradecimiento. Bueno, yo simplemente daros a todos las gracias, a todos y a todas, de estar aquí. No es fácil el llenar sitio ahora mismo todavía por el COVID. Creo que hacéis siempre con este festival pues una apuesta muy arriesgada, porque no es tampoco un género que sea para todos,
pero sí para los que les gusta, lo disfrutáis como niños en este caso. Tenéis las puertas abiertas del Carmen de Burgos, del Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos, del Instituto Andaluz de la Mujer, nunca mejor dicho hoy con esta mesa representando a vosotras tres, y de verdad para el instituto es algo maravilloso pues contar con nuevas promesas y que mujeres referentes, tanto vosotras como otras en diferentes también estilos, como Verónica, como Rocío, en diferentes pues trabajos, estéis presentes pues eso, como mujeres referentes para las próximas generaciones. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, muchas gracias Emilio por traer este festival aquí, a Rocío por traer también a través del proyecto de dinamización pues traernos estas cosas tan chulas al Centro Carmen de Burgos, y nada, que disfrutéis, que larga vida el Festival Tartar. Muchísimas gracias, María José. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de ello quiero comentaros. Vamos a abrir todos los melones que queramos. Vale. Es decir, no estamos... yo voy a hacer muchísimas preguntas, pero vosotras podéis interrumpir en cualquier momento, hablar de lo que también queráis. Es decir, que no solamente aquí preguntas-respuestas, no es un interrogatorio. También la gente que está con nosotros, pues en cualquier momento puede intervenir, os podéis interrumpir, os podéis pisar, podéis hacer lo que queráis. Pues, Pegarnos también. Verbalmente. Bueno, quiero empezar, como hemos estado hablando, con la pandemia. Lo más inmediato que tenemos. Estamos aquí ya después de haber pasado, bueno, estamos pasando todavía, pero después de haber pasado una cosa muy gorda que nos ha afectado profesionalmente a todos, tanto a editorial como a escritores. Me gustaría empezar contigo, Maeva. No, perdón, Mary, perdón, me estoy aprendiendo los nombres. Mary, ¿cómo ha afectado la pandemia, este COVID, al sector editorial? Una de las principales consecuencias fue, obviamente, la cancelación de eventos. Eso nos afectó mucho porque, sobre todo las pequeñas editoriales, gran parte de los ingresos se basa en esos eventos. Por ejemplo, en nuestro caso, Sant Jordi es uno de los días que más se factura, y luego festivales como el Festival Celsius, que como dura una semana, pues también se factura mucho. Y de pronto pues nos vimos que nos habían cancelado todos los eventos, o sea, obviamente, pero... Por ejemplo, cuando empezaron el estado de alarma, nosotros teníamos una presentación 2 semanas después, que venían autores de toda España y la tuvimos que cancelar. Entonces sí que ha sido complicado perder una de las principales fuentes de ingreso, porque eso para una editorial pequeña es condenarte a muerte. Nosotros la verdad es que tuvimos suerte porque la gente se volcó mucho con nosotros, y en cuanto empezó el estado de alarma, como dijimos eso, que habíamos tenido que cancelar los eventos, de pronto nos comenzaron a comprar un montón, y eso nos ayudó bastante a mantenernos esos meses que no podíamos hacer nada. Y luego la otra consecuencia es la crisis del papel, que yo en mi caso, por suerte, mi imprenta no ha tenido problemas nunca. Yo no he notado subida de precios, o si ha subido ha sido mínima. La verdad es que estoy muy contenta, yo imprimo con Podiprint. Y en nuestro caso no hemos notado esa consecuencia, pero sé que el resto de compañeros está siendo muy complicado. ¿Qué ha pasado con los manuscritos? No sé si habéis tenido retraso a la hora de publicar manuscritos por estipulación de fechas. Yo me he encontrado con editoriales que, por ejemplo, me han dicho no, que ya tenemos todo el año cubierto porque vamos mal de tiempo, entonces no aceptamos manuscritos. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros? No, nosotros bien, lo único que sí que es cierto que, por ejemplo, una de las autoras pues cogió el COVID, entonces tuvimos que retrasarlo porque realmente durante esa semana, claro, es que fue al principio, le cogió muy fuerte y tuvimos que retrasarlo porque es que físicamente no podía corregir, pero en general sí que hemos mantenido bastante el calendario. Y desde el punto de vista de la escritora, sí me gustaría, voy por orden si queréis. No, si queréis. o sea, Vale. para mí la pandemia y el encierro, lo que fue, en realidad para mí como autora fue bueno porque tuve tiempo para escribir, porque una cosa que no tenemos muchas veces los autores es que como no podemos normalmente vivir de la escritura, tenemos que compaginarlo con nuestro trabajo que da dinero, digamos, el trabajo alimenticio, y entonces muchas veces llegamos cansados a casa, no queremos escribir porque es tener 2 trabajos. Entonces fue un momento de ahora solo puedo centrarme solo en este trabajo. Pero claro, también por otro lado, también nos fue muy duro por eso, porque tampoco hemos podido ir a
a sitios, hacer la promoción en físico, o sea, en lugares, en festivales, en presentaciones, pues no se ha podido dar. O sea, mi presentación de mi primer libro fue la última presentación que hubo en Madrid de una editorial pequeña antes del encierro. Entonces fue, bueno, yo tuve suerte y la pude hacer, pero la siguiente ya no pudo. Claro, pero ¿os había encontrado, por ejemplo, en algún punto en el que pues os hayan dicho, mira, no aceptamos manuscritos? Ah, sí, bueno. O sea, en esa lucha de las nuevas voces, que yo creo que los que somos escritores siempre nos hemos encontrado con ese no, por alguna razón. ¿El COVID forma parte de ese no en algún momento de tu vida como autora? En el COVID en sí yo creo que no, pero creo que porque no ha coincidido que yo hubiera querido en ese momento mandarlos. Entonces yo creo que ya ha sido el antes y después. O sea, yo mandé justo antes y mandé justo después de lo grande. O sea, ya he vuelto a publicar y tal cuando ya ha vuelto más o menos la cosa a rodar. Entonces durante esos meses yo en principio no, la verdad es que no lo noté, pero pues, o sea, seguramente muchos de mis compañeros sí, porque como has contado, muchas editoriales van con retraso, o sea, tienen todos los años ya ocupados y claro, no encuentran ese huequito para meterse. Cristina, ¿cómo ha sido tu experiencia? A ver, yo era una de las que le cancelaron, tenía presentación en Barcelona de mi novela, aparte de íbamos a hacer la antología, que iba a estar yo también, justo en marzo de la pandemia, entonces fue una semana antes, yo creo. Una o dos como que mucho. Era la incertidumbre de saber si al final íbamos a hacer la presentación en Barcelona, ¿no? Que si empezaron a cerrar las cosas, no sabíamos, y al final se canceló y fue un poco un palo porque, claro, tenía ya la presentación y todo, la gente iba a ir. Y tenían los billetes. Teníamos los billetes, que he conseguido que uno de los vuelos, después de 3 años, me devuelva el dinero, todavía me queda el otro vuelo. Eso es duda porque yo sigo ahí. Sí. Y entonces era pues un palo en ese sentido y bueno, yo no mandé durante la pandemia porque primero, no tuve la suerte de Maeva, o no sé si suerte como tal, porque yo he trabajado, estuve trabajando en la pandemia desde casa y tenía 200% de trabajo. O sea, yo trabajaba en una plataforma de streaming de atención al cliente. Imaginaos. O sea, multiplicamos por 3 el trabajo, no daba abasto, estaba en mi casa, acababa de trabajar y lo único que quería era volverme a sentar al ordenador a escribir. Entonces yo no tenía así. Claro. Totalmente. Entonces yo ahí como no tenía ni tiempo ni tenía nada preparado, yo sí que en esa parte no me he visto afectada en el cierre de, oye, es que no aceptamos manuscritos porque hemos tenido que parar, etcétera. Entonces esa parte no... Claro, pero es una cosa que a lo mejor los lectores no ven en ese sentido, ¿no? El enfrentarse a la pantalla cuando nos hemos tirado, o algunos siguen teletrabajando desde casa, no tiene esa salida al exterior, aunque trabajes con ordenador en la oficina, luego, bueno, sale del trabajo, llega a casa, desconecta un poco, escucha música por el camino, pero claro, trabaja desde casa con el ordenador en casa, que seguramente en el mismo sitio o cercano a donde pueda escribir, la mente llega un momento que dice, no, o sea, físicamente no puedo y no tengo tampoco a lo mejor ganas de hacerlo. Como escritores, ¿creéis que en ese sentido la pandemia nos ha quitado creatividad, nos ha quitado ganas, nos ha quitado, pues, bueno, esa intención de ponernos frente al teclado y dejarnos llevar? Depende de los casos. Hay gente que tenía más tiempo, que sí, que como no trabajaba, no podía teletrabajar, sí que tuvo más tiempo para escribir y más ganas, pero es que yo acababa a las 7:30 de trabajar en el mismo sitio, era cerrar el ordenador del trabajo, encender el de sobremesa y la verdad es que como tenía tanto trabajo, no escribía casi. Con lo cual, hacías un cambio de mentalidad de ahora voy a hacer otra cosa, no, es como vas a trabajar más. O sea. Sí, y el estar encerrados, que es lo que dices, el no salir, estás en el mismo sitio, tampoco puedes salir a la calle a pasear o que te dé el aire, al final acabas con la cabeza embotada, porque bueno, ahora trabajas y eso, pues si te apetece te pones al ordenador un poco. No, luego la videollamada, ¿no? Sí. Era otra pantalla que también teníamos que enfrentar. Sí, sí. Ha sido un encerramiento de Aparte, pantalla. yo creo que sí que nos afectó mucho a todos que el no poder salir, o sea, al final nos afectó mucho a la salud mental y eso también afecta mucho a la hora de la creatividad. Hay gente que estaba muy atascada por eso mismo, porque cuando no te encuentras bien mentalmente no estás bien para trabajar en tu trabajo normal, digamos, ni para tu trabajo de escritor, o sea, estás
que solo quieres descansar porque estás mentalmente cansado y a mí por lo menos lo de no poder salir, a mí que me encanta el sol y pasear, fue un momento de... uf. Y hay una cosa que quería comentar a raíz de lo que dijo Mary, que como cancelaron los eventos, no fueron a San Jordi, no había Celsius y nosotros como autores al final sabemos que es donde se vende más, era un palo para la editorial, pero también un palo bueno, pues para nosotros, que al final no vendes tanto y tal. Y una de las cosas que a mí me gusta de Literap es la familia que nos hemos hecho y que siempre la liamos entre los autores y le pasamos el marrón a la editorial. Entonces, como apoyo, como no íbamos a poder hacer nada, entre nosotros en secreto montamos una antología. Sí, estaba pensando en lo mismo. Sí, montamos una antología además con seudónimos porque había autores que no estaban anunciados pero es que ya estaban en el grupo y no podíamos decir que Maeva formaba parte de la antología porque destapábamos que ya era autora de Literap. Entonces entre nosotros nos organizamos, hicimos una antología con una temática, nos corregimos mutuamente y luego le presentamos la sorpresa a Mary de mira lo que hemos hecho para ti, que no queríamos darle trabajo y luego le dimos trabajo. O montar jornadas en el Celsius, que como no íbamos a ir físicamente, pues montamos unas jornadas de videollamadas para apoyar, intentar que bueno, se vendieran libros, se dieran a conocer las novedades, etcétera. Entonces, esa parte, yo no sé otras editoriales, pero como nosotros somos como una especie de familia, ya lo hacemos a espaldas de la editora con la idea de apoyar y que no se coma ya el trabajo y moverlo de alguna manera, porque nos interesa también. Bueno, a Mary, nosotros. ¿cómo te encontraste tú todo este pastel? De repente, venga. En el caso de la jornada fue muy divertido porque me dijeron, toma, te tenemos que enseñar algo, y me prepararon un PowerPoint de qué vamos a hacer en estas jornadas. Y eso, y era un PowerPoint muy mamarracho, así que fue muy divertido. Y la antología también. Lo único que, claro, la maquetó en ebook una de ellas y como no se apañaba mucho, pues les tuve que ayudar, pero encima, o sea, yo estuve súper agradecida porque no me lo esperaba para nada. Pero sí que es cierto que de vez en cuando me envían una de estas y aparecen, Mary, tenemos un proyecto para ti. Tenemos una idea. Pero la verdad es que muy agradecida. Sí que es cierto lo que comenta Chris, al final, no sé cómo lo hemos conseguido, pero todos los autores se vuelcan con los demás y yo sí que siento que somos una familia. Sí que es cierto que no hay que perder de vista que una editorial no deja de ser un negocio y a veces es complicado, pero al final pasamos tantas horas trabajando juntos, incluso después de haber publicado un libro, que es difícil no tener una relación también de amistad. O sea, yo al final con todas mis autoras me llevo muy bien y las considero mis amigas, porque es que es lo que hay que tener en cuenta. Tú cuando empiezas a corregir es que vas a estar 1 mes, 2 meses, 3, los que sean, trabajando a diario con esa persona. O sea, al final es como un contrato de trabajo realmente. Es lo que es, sí. Exacto. Me acaba de dar justo el pie a la siguiente pregunta, al siguiente tema que quería introducir, porque, bueno, aquí vemos 3 chicas felices y encantadas de conocerse, pero cuando hablamos, y a lo mejor este es mi papel de malo, como moderador. Se frotan las manos. Cuando hablamos de editoriales y cuando hablamos de nuevas voces, no todo es esta armonía que estamos viendo en esta mesa. ¿Qué papel juega la editorial desde el punto de vista de las nuevas voces? El malo. ¿Qué papel juega las nuevas voces? Pobrecitas, ¿no? Vamos a desmantelar esto. Me gustaría abrir este melón, como decía antes, y me gustaría que se viera la otra parte, porque ya lo tenemos como muy sentenciado, ¿no? Editorial mala que no nos publica, que siempre publica a los mismos, que lo que tú decías, es un negocio. Cuando vosotros encontráis una nueva voz, lo voy a decir así por honor a la mesa que estamos haciendo, ¿cómo entráis en contacto con esa nueva escritora, por ejemplo? Yo a raíz de eso quería comentar que nosotros principalmente publicamos nuevas voces. O sea, gente conocida hemos publicado muy poquitos casos. A mí, bueno, voy a contestar primero a tu pregunta y luego como va en hilo. Por supuesto. Nosotros abrimos recepciones de manuscritos con temáticas. Es decir, nuestra editorial tiene de momento 3 proyectos porque creemos que la literatura tiene que ser inclusiva. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo fibromialgia y para mí es muy importante
que haya historias en las que haya personajes que tengan alguna distinción y que la novela no vaya sobre eso. O sea, yo no quiero una historia sobre qué mal estoy por la fibromialgia, qué duro, o por ejemplo, la gente del colectivo. Todas las historias son salir del armario, que está bien, pero puede ser una persona gay, bi, trans, y tener una historia que no tenga nada que ver contigo, o sea, con ese hecho en general. Entonces, nosotros los 3 proyectos que tenemos fue el primero, Proyecto Válidas, que justamente es para protagonistas que tengan alguna condición o enfermedad incapacitante, Proyecto 1, que es para personas racializadas, y luego el último, Proyecto Iris, que son historias de amor con personajes del colectivo, porque normalmente las historias que hay son entre 2 personas heteros. Entonces, yo creo que es muy importante dar visibilidad a eso. O sea, eso, que esa característica tuya no sea toda tu persona, sino tú tienes otras habilidades. Puedes tener una historia de fantasía que no tenga absolutamente nada que ver con tu orientación sexual o tu identidad de género o eso, el hecho de que seas racializado. Entonces, nosotros abrimos esa convocatoria y solo aceptamos manuscritos que cumplan con esas características. Entonces, una vez nos llega un manuscrito, nosotros tenemos un sistema de doble filtrado, digamos. Primero se lo leen el equipo de proofreaders que tengo. Entonces, me hacen como el primer filtrado, me van diciendo, mira, este no, este sí. Entonces, una vez me van filtrando, yo me leo los definitivos, digamos. Entonces, si me encajan con el proyecto editorial, es cierto que mi equipo de proofreaders están muy alineados con la editorial porque llevan ya trabajando mucho tiempo conmigo. Entonces yo hago el último paso, ya valoro cuán difícil es corregir o encajarlo, porque al final cuando publicas nuevas voces es muy fácil que como no han pasado nunca por un proyecto editorial, pues haya bastantes errores, los diálogos estén mal puntuados. Entonces, claro, yo ya tengo que evaluar, digamos, si me sale a cuenta, ¿sabes? El trabajo-beneficio. Y si veo que me encaja y es factible, pues entonces ya procedemos a hablar con esa persona. Hemos ido cambiando el método, normalmente les escribíamos por mail y hacíamos una reunión, hablábamos de todo, cómo abordar la corrección, pero es cierto que como tenemos bastante cola, desde la reunión hasta que empezábamos las correcciones, pues podía haber pasado casi un año, entonces pues tú ya no te acordabas de que él había comentado que había que cambiar. Entonces ahora lo estamos haciendo del revés, pues primero contactamos por mail, alguna vez hemos tenido una reunión así como más puntual y luego hacemos una reunión justo antes de las correcciones. Te quiero hacer un paréntesis porque bueno, es que este tema ramifica muchísimo. Nuevas voces, correcciones, ¿os encontráis patrones? Mucho, sí, muchísimos. ¿Por qué nos han mirado de reojillo así? Cuéntanos un poquito, sácanos ahí las tripas de los libros. Desde un punto de vista más técnico, eso, los diálogos, todos mal puntuados. Para encontrarme una persona que puntúe bien, casi tengo que poner una velita a la Virgen. Luego más cosas, abuso de los gerundios, muchísimos. No sé por qué, pero de verdad, o sea, yo he llegado a encontrarme 122 en 3 páginas o una cosa así. Sí, una locura, o sea, cada frase tenía un gerundio. Y el problema es que son muy cacofónicos, entonces es como que todo el rato se repite el sonido y traba bastante la lectura. Y luego ya falta de descripciones, los personajes que se notan un poquito más antinaturales, como muy encorsetados. O sea que sí que normalmente hay patrones que tú lo ves y dices, esta persona es novel. ¿Qué pasa cuando te encuentras con un libro que está rozando el no más que el sí? Le mandáis a la persona las correcciones, le decís lo que tiene que cambiar, aceptáis una segunda propuesta. Tenemos de todo, o sea, por ejemplo, hay algunas historias que me han llegado que estaban muy rozando el no, pero por lo poco que había hablado con esa persona, o si nos conocíamos por las redes sociales así mínimamente, yo sabía que es una persona súper currante, que se iba a volcar al 200%, yo le he dicho que sí. Porque sabía que el proceso de corrección, como mínimo, iba a poner todas las ganas posibles para sacarlo adelante. Luego, en otros casos, lo que he hecho ha sido decirle, mira, si cambias esto, mándame una segunda versión y lo volvemos a evaluar. Aunque normalmente, cada vez que hemos hecho eso, el proceso no ha concluido, porque los cambios, quizá al no estar encima, los cambios eran menores, era más difícil que... Eso te iba a preguntar, ¿hay como un porcentaje
porcentaje estimado a la alza, ¿no? Porque entiendo que no lo habrá como tal, de segundos casos, o sea, de segundas revisiones que pasen al lado del sí, o normalmente al final no suelen enviar los cambios o prueban con otras editoriales y pasan de... No, normalmente sí que cuando hemos dado segundas oportunidades nos las han mandado, pero quizá los cambios no eran suficientes. Pero es lo que digo, no creo que sea culpa del autor en concreto, sino creo que al no estar encima es mucho más... O sea, lo hacíamos bastante pautadillo, porque normalmente pues le mandábamos un informe literario, en plan, mira, pues aquí esto, pero claro, como no es página por página, frase por frase, yo creo que es mucho más complicado hacer todos estos cambios, al no estar tan tutorizado, digamos. Claro, no tienes una guía que te Exacto. diga, o por ejemplo, yo en las correcciones hay que cambiar esto, y te enfrentas a cómo lo cambias, ¿sabes? Sí, Alguna, no tengo claro, el que... una ayuda de tú que has visto que hay que cambiar, ¿cómo puedo hacerlo para mejorar? Claro. No está esa guía, con lo cual Exacto. pues a veces es difícil. Claro, ese el estigma un poco que yo quería quitar, pero también de la escritora. Es decir, termináis un manuscrito. Todo, Que ya me es un- incluyo como escritor, ¿eh? Terminamos un manuscrito y pensamos que tenemos la joya de la corona, porque claro, es nuestro hijo y lo queremos más que nada, ¿no? Y nos parece fantástico y nos encanta. ¿Qué autocrítica hacemos? Es decir, no somos los pobrecitos ni los ni dorar el lomo. ¿Qué autocrítica hacemos? Que cuando mandáis un manuscrito, ¿cuántas veces lo revisáis? ¿Lo revisáis lo suficiente? ¿Lo pasáis a otra persona antes de enviarlo? Olvidaros que está Ah, ella ya no. aquí. Sí, sí. Os Mary puedo no está. deseditar, pero no pasa O nada. sea, no. Ella, Bueno, no voy a hablar de me la gustaría que editorial. Mary hablar como editora, sin escritores, y vosotras como escritoras, sin editora. Contarme, ¿qué hacéis cuando termináis de escribir, ponéis ese punto final? ¿Qué hacéis? Si Pues queréis no decir sé, primero. o sea, primero cuando pongo el punto final es como hacer así, en plan, no sé ahora qué hacer con mi vida, ¿no? Lo dejo reposar, porque yo creo que, de hecho, la primera vez que mandé un manuscrito, mi error fue acabarlo y ponerme a corregir inmediatamente porque tenía prisa por mandarlo. Y eso yo creo que fue mi primer error. Porque cuando todavía tienes la historia muy reciente, todavía tú estás en plan de, ¡buah, es que he escrito aquí el novelón del siglo! ¿Sabes? No, entonces tienes una perspectiva de que tu historia es perfecta y de que no vas a ver y no ves los errores. Entonces lo primero que yo hago es dejarlo, depende del tipo de la novela que sea, en plan, si es más larga más tiempo, si es más corta menos. Pero dejarlo reposar un poco y luego volver a leerlo, porque ya no me acuerdo de algunas cosas y veo que esta frase ahora la puedo poner de otro modo que estaría mejor, este personaje me cojea, esta escena no aporta nada, y ya vas viéndolo tú mismo. Claro, desde una perspectiva más lejos. Sí. Ya no estás tan dentro Claro. de la historia, Pero sino que lo ves... pasáis el sí. manuscrito, por Sí, ejemplo... claro. Sí, A lectores. pero eso luego. Una Sí, vez luego. dejado de reposar y vuelto a leer para corregir ciertas cosas, por lo menos supongo que lo harás tú también, Sí. es luego ya, cuando ya has hecho tú la corrección y crees que está bien, ya lo pasas a gente, que eso es un paso importante que hasta hace muy poco no se tenía en cuenta, porque además el oficio del escritor era muy solitario. Tú escribías, como mucho te leía algún familiar si eso, y lo mandabas. Pero creo que es importante tener gente de confianza que te va a decir esto no está bien, pero que no te va a destrozar, porque Sí, claro. esto es una mierda, No te va a no decir. sirve para nada, no, pues esto no está bien, quizás deberías Claro, darle una vuelta. también Sí. viene muy bien tenerlos para... A mí me ayuda mucho tener a alguien que haya leído mi historia antes para... Si tengo dudas en plan, esta escena, porque al final el feedback que te dan siempre te da una idea de... El otro día mismo con un nombre, estaba yo hablándolo con mi pareja, estábamos ahí hablando y él me dio la clave para cambiar el nombre que quería porque yo tenía un problema con ese nombre y fue como... Gracias, porque te has leído el libro y has dado la solución, Claro, ¿hasta efectivamente. qué punto luego ejercéis cambios en referencia a esas primeras críticas que todavía no forman parte de la editorial, sino de vuestro círculo? Es decir, si alguien os dice, pues que, no sé, la trama principal la veo floja, ¿hasta qué punto os sugestionáis o apostáis por vosotras y decís, no, yo la veo lo suficientemente potente y esto es tu opinión?
o al final de decir, venga, a lo mejor puede llevar razón. O sea, por ejemplo, Cristina... Depende del ego del escritor de cada uno. Claro, es que Ya hay una línea muy delgada. A nivel de los betas, los lectores que te leen previamente, como a nivel de editorial cuando lo mandas. Si tienes un ego de esto es maravilloso, por mucho que te digan esto está mal, tú crees que está maravilloso, no ves esos fallos, crees que la otra persona está equivocada. Entonces, depende un poquito, y sobre todo las nuevas voces es como... Yo es que escribo perfecto, no necesito nada que corregir, no, es que está fenomenal. Depende de la persona. Pero, por ejemplo, cuando hacéis una relectura, vemos esa lectura en dos fases. La parte técnica, ¿no? Pues como las puntuaciones, los columnas que decía Mary antes, y luego vemos también la parte estructural. Entonces, entiendo yo, ¿no? Que cuando volvéis a leer ese manuscrito después de haberlo dejado reposar, os fijáis en las dos cosas. Sí. Quitando lo técnico por un momento, que no le quito importancia ni muchísimo menos, por respeto a la editora, quitando lo técnico, la parte estructural, ¿cómo es de delgada la línea entre el ego, de que hablamos del escritor, y la confianza a lo mejor en uno mismo? Es decir, es que yo confío, no en que sea la mejor historia, pero yo creo que a lo mejor este personaje no es tan flojo o esta trama no es tan floja. Es decir, ¿cómo diferencias tú eso, por ejemplo? Yo lo que suelo hacer es se lo envío como mínimo a 3 personas, no solo una, porque al final te vas a quedar con una opinión y es la tuya frente a la otra. ¿Con vinculación entre ellas? No se suele conocer. Entonces, te dicen, pues a cada persona que te destaca una cosa, o si ves que esas 3 personas, por ejemplo, 5, te coinciden con lo mismo, pues dices... Igual, igual es que de verdad hay un fallo en la trama o el personaje no termina de cuajar, le falta personalidad o lo que sea, ya vas un poquito sopesando en función de lo que te van diciendo las distintas personas y luego autocrítica uno mismo, con lo que te dicen y vuelta a leer tu propio manuscrito, decir, pues es que tiene razón o no. Al final es muy subjetivo. Yo siempre tiendo a hacer caso a lo que me dicen porque al final... son opiniones de que lo que pretenden es ayudarte y es alguien ajeno a la propia historia que te va a dar su punto de vista como alguien que no la conoce. Tú ya estás bastante contaminado. Igual tú crees que tu protagonista es el mejor, pero te dicen, es que es incoherente. Tú igual crees que no, pero si hay alguien ajeno que no lo conoce y le parece incoherente, mínimo pensarlo. Luego ya... Sí, eso iba a decir yo. Lo importante es al final pensarlo porque a lo mejor tú crees que lo estás haciendo, que tu personaje es súper coherente, que tu trama no tiene ningún fallo, y a lo mejor los otros lo están viendo y a lo mejor el problema no está en la escena que te está enseñando, sino que está antes, que tienes que explicar algo o poner algo. Entonces, a lo mejor no es que ellos tengan razón y tú no, o del revés, sino que... puedes llegar a un intermedio en plan de no hace falta que cambies todo el personaje o toda la historia, sino que tienes que ir poniendo pistitas o algo así para que sea más coherente todo. Yo a esto quería añadir que uno de los principales problemas que veo es que los escritores en su cabeza lo tienen súper claro, pero luego en el papel no está volcado y eso me lo encuentro mucho, que justamente ves esas incoherencias y dices, no ves, aquí claro. falta algo, en este hilo mental, aquí falta un pensamiento que me conecte esto. Y realmente el autor lo tiene súper claro, pero como no ha sabido volcarlo, por eso creo que es tan importante, por una parte, dejar mucho tiempo, a ver, no súper excesivo, pero normalmente se recomienda 1 mes, 2 meses, desde la escritura hasta la lectura, porque pierdes eso al irte olvidando progresivamente, eres capaz de ver esas lagunas que quedan y por otro una persona ajena que no sepa nada. Nosotros en la editorial, por ejemplo, jugamos con dos tipos de betas. Uno, proofreaders que lo leen la primera vez y luego, digamos, los ojos nuevos que me lo leen una vez lo hemos corregido. De esa manera yo sé si esa historia está bien o sea, me refiero, si la misma persona lo lee al principio y al final, como ya sabe de qué va la historia, es más fácil que haya rellenado los huecos que faltan. Pero si lo lee una persona de nuevas después de las correcciones, si ve fallos es que realmente los hay, porque no tiene esa visión contaminada. Yo quiero lanzar una doble pregunta a escritora y editora. Lo primero, esas críticas que pueden surgir, bien de pre-editorial o post-editorial, ¿hasta qué punto se pueden convertir en inseguridades como escritora? Ojo. Y
la segunda pregunta va para Mary. ¿Hasta qué punto oléis la inseguridad en un manuscrito? Que empiecen ella y ahora me respondes tú. O sea, depende. Yo llevo muy bien las correcciones, o sea, lo que es que un editor me corrija, yo me lo paso muy bien, me gusta un montón. No, lo digo totalmente en serio, de verdad, o sea, pero las reseñas lo llevo muy mal. Con las reseñas son con las que me obsesiono, en plan, si hay una reseña que me dice, este personaje está flojo, bueno, para mí es el fin del mundo, o sea, yo eso lo llevo muy mal. Porque, no sé, o sea, al final yo considero que alguien que ha estudiado, sobre todo las cosas técnicas, o sea, yo hago mucho caso. En plan, si a mí me dicen que ese gerundio no va ahí, es que no va ahí, o sea, yo no tengo ni idea. ¿Por qué crees que te pasa eso? ¿Por qué te afecta más una reseña No sé. que la crítica, por ejemplo, de la editora? Yo creo que porque o sea, cuando estás corrigiendo, estás mejorando tu historia, entonces sientes que estás trabajando, que estás mejorando y que el resultado final va a ser genial. Cuando es una reseña es como ya está hecho, ya no hay margen de mejora, esto es lo mejor que lo he hecho. Entonces que saquen un error de lo mejor que has hecho, duele más. ¿Y cómo lo afrontas? ¿Cómo bueno, poco a poco, o sea, al final también es eso, hacerte una autocrítica tú, ¿no? De, bueno, o sea, que sea la historia que he escrito no quiere decir que vaya a ser la única que vaya a escribir ni la mejor, la siguiente estará mejor y no saldrá estos errores, o que a lo mejor no son errores, que a lo mejor simplemente esta persona pues no le ha gustado, pues porque no tiene por qué gustarle todos los libros del mundo, ¿sabes? Cristina, no sé si tú opinas como Yo Maeva. voy al contrario que Maeva. Mira, sí, no te al revés de todo. Sí, yo la parte de las correcciones de la editorial, claro, como persona que publicaba por primera vez, abrir el manuscrito era un palo, porque, bueno, ya abro aquí el melón. Eso impresiona, ¿sabes? Impresiona mucho. Vamos a hacer sangre. Porque aparte de los comentarios que te va señalando, en rojo, ¿verdad? No, en nivel de comentario, pero es que Mary hay pone un código de colores. Pone colores y que si las repeticiones en un color, que si no, bueno, entonces tú abres el manuscrito, primero ves los comentarios a un lado y luego todo el manuscrito de colores, que había más colores que texto en negro, y tú dices, que no sé escribir, o sea, te juro, la primera vez que abrí se me cayó el alma a los pies y dije, hasta luego, lo cerré y no puedo. O sea, te hundiste un poquito, entiendo, sí, ¿no? porque te da la sensación que dices, es que realmente no sé escribir, luego ya te metes y vas aprendiendo de los errores. Yo, hasta que no me corrigió Mary, por ejemplo, los gerundios, es que hasta los utilizaba mal. No te explican que hay... primero, que no se deberían utilizar tanto porque al final ralentizan el texto, como los adverbios acabados en mente, pero había muchos mal utilizados. Entonces eso no te lo enseña nadie. O yo escribo con muchos habías, entonces todo el texto, imaginaos, en rosa. Y así, había. Dios mío, ¿cómo cambia todo esto? Entonces yo ahí esa parte sí que... o sea, me lo llevé un poco mal. Y a medida que vas corrigiendo, salen más cosas y ya era un punto de Mary decía, esto no se entiende. Y yo decía, borrar frase. No hay frase, no hay prosa. Claro, llega al punto ya también de cansancio de, da igual, ya, borro. O sea, tal cual. Y luego ya tú dices, es que es para mejor, al final es un trabajo que lo estás mejorando y luego lo ves con perspectiva y dices, es que no tiene nada que ver lo que yo mandé con lo que al final ha acabado. Pero me da la impresión que el agotamiento mental de hacer esto es mayor que el de escribir el manuscrito. Sí, para mí sí. No, por lo que... No sé si a ti también te pasó. A mí sí, o sea, es un trabajo muy cansado el corregir y ver tus fallos, pero yo es que estaba pensando, mi problema no, o sea, a mí me gusta corregir porque soy una persona competitiva. Entonces, o sea, cuando me llegaban las correcciones, o sea, como que está mal, te vas a cagar, ahora va a ser perfecto, o sea, la siguiente va a ser, no vas a poder, entonces... Era como, yo me motivo mucho así, en plan de, ahora está mal, sí, pero la escena que te voy a mandar ahora, te vas a enterar. Te lanzo la pelota. Mary, cuéntanos, cuando llega un texto, ¿huele esa inseguridad? Cuando haces correcciones, entiendo que es enfrentar tu estilo o el estilo de la editorial con el estilo que a lo mejor propio que puede tener un escritor. Cuéntanos, ¿cómo haces esa lucha? Por una parte, lo primero que notas al corregir un manuscrito es quién es brújula. Se notan muchísimo los brujuleos. Porque, bueno, para quien no brújuleo. Exacto, quien no sepa la diferencia de un escritor de brújula no tiene
una estructura que sigue, sino va escribiendo sobre la marcha, entonces es muy fácil que haya muchas incoherencias. En cambio, un escritor de mapa se hace una estructura primero, ni que sea muy precaria, pero como, vale, del punto A voy al B, del B al C, y lo tiene como marcadito. Entonces ahí sí que se nota esa preparación previa porque la historia tiene muchísimas menos lagunas. En cambio, los que son brújulas es que se nota muchísimo. Si tuvieras que poner un porcentaje a escritores brújula y mapa que te llegan, bueno, a voces, escritura, mapa que te llegan, Yo creo que como el 90% brújula, sobre todo entre los noveles. La gente que ya lleva más tiempo escribiendo son más de mapa. Ya digo, ni que sea súper precario, que no hace falta que tengan todas las escenas escritas, sino como un mínimo, se nota muchísimo. pero enfrentarte a un texto, al final, yo no sé, como escritor tienes que tener un poco la idea, o sea, escribir sobre la marcha no es muy precipitado. Es que ese es mi Alusiones, terreno. ¿no? Brújula. Totalmente. O sea, brújula y mapa, ¿entiendes? Sí. Vale. Pues, por favor, alusiones. A ver, depende un poco. Yo es que yo sí que tengo algunas cosas claras o algún punto a seguir, pero el resto es tirarme a la piscina y de cómo llego de A a B o cómo voy a acabar. Algunas novelas no sé cómo voy a acabar, pero sé por los puntos por los que pasan los personajes. Hay gente que no tiene ni eso. Ahí igual son más las incoherencias que pueden tener, porque al final el problema es que empiezas a escribir, te pones la página en blanco y te atascas, o oye, ¿cómo tiro por aquí? De repente hay un giro de trama que se te ha ocurrido que crees que es maravilloso y dices, ¿a dónde vas? Entonces, depende, o sea, es que hay distintos tipos de brújula. ¿Serías Entiendo, capaz sí. de ser un mapa? No, yo no. ¿Serías capaz de ser una brújula? Lo he intentado y no. Lo he intentado y no. Es que es la forma de trabajar. Yo, por ejemplo, Sí. con un mapa siento que como ya lo tengo demasiado planeado, no lo voy a escribir, como que me aburre. O sea, yo me gusta sorprenderme, que los personajes se revelen, que me cuenten cosas. No sé, es una forma distinta de trabajar, pero sí que es cierto que todos empezamos con la página en blanco sin saber qué escribir y luego ya es cuestión de ir adaptándote. Pero coincido mucho, es que hay mucha gente que como no tiene nada ni una guía, al final tiendes a perderte por el camino. Si no dices, tengo que pasar por aquí y por aquí, te pierdes y igual lo que acabas de empezar a escribir no tiene nada que ver con lo que termina. Entonces, es el intentar trabajar, pero yo de verdad que rompo una lanza con los brújula, no somos malos. Pero sí que se nota que está parcheado el texto. O sea, el personaje quizá empezaba siendo un antipático y a medias dices, no, le voy a dar un background de que en realidad es una persona que ha sufrido un trauma y tú vas viendo que el personaje como que se le van añadiendo cosas a medida que avanza la trama, pero no cuajan entre ellos. Entonces, claro, el escritor al llegar al final dice, ostras, tengo que arreglar esto. Y notas el Frankenstein, ¿sabes? Claro, eso también depende de la pericia del autor brújula. Hay brújulas que seguramente sean una pasada y sean capaces de acordarse de todo, de ser coherentes y ir revisándose a la vez que escriben, y otros que no. Igual que hay mapas que dices, pues no se nota que sean mapas. Pero hay punto intermedio, hay algo que sea entre brújula y mapa, es decir, yo mapeo mi historia, pero a la vez dejo esas puertas abiertas. ¿Y si lo hay, cómo se llama? Yo hago algo de eso. Sí, se les llama híbridos. Híbridos. Sí, normalmente. yo soy un poco híbrida, o sea, yo necesito mi mapa, o sea, igual que ella ha dicho que ella no puede hacer un mapa, yo lo necesito, o sea, de hecho, yo he intentado escribir por inspiración y tal, y yo de los 2 capítulos no paso así, o sea, necesito, de hecho, de haber empezado escribiendo de improvisación, de inspiración pura y empezar y decir, no, espérate, coger un cuaderno y empezar a hacer lluvia de ideas, ir ordenándolas, porque necesito una pauta. Pero dentro de que luego tengo esos puntos, yo a veces estoy escribiendo y mientras estoy escribiendo es como, guau, espera, que va a torcerse el camino del mapa, pero lo que pasa es que luego pues tengo que redireccionar el mapa entero, porque a lo mejor ya... Pero sí dejo un hueco a esa inspiración del momento de que estás escribiendo, y hay veces que dices, es que es tan buena que no puedo decirle que no. ¿Y tú una parte híbrida? Yo menos, o sea, yo las historias las baso a raíz del personaje, entonces yo conozco mucho al personaje y sé que tiene que pues, pasar por este punto, que tiene que evolucionar, tiene que llegar aquí, le va a pasar esto, entonces yo me baso mucho en eso. O sea, mapa orientación.
Sí, más o menos. Cristina, Imaginaos, pues, orientación. en la realidad que no, nos hemos perdido. Pero igual, el típico mapa del tesoro con las X y demás, que es muy básico, sabes que tienes que llegar a esta X, pero como es un esbozo, realmente no sabes si es este camino o este otro. Algo así, o sea, yo por ejemplo con la del último de los Taurin que publiqué con Literap, tenía muy claro cómo quería empezar y cómo ir, además es el viaje del héroe, por ciertos puntos y tenía muy claro el final, cómo iba a acabar, pero claro, cómo llego de A a B, de B a C y hasta B, pues es... Pero al final sí. mismo viaje, entiendo, Sí, porque claro. el viaje. Al final puedes cambiar cosas y demás, pero Sí. como es, sobre todo es la evolución, lo que me pide el personaje, o sea, Pero estos los cambios, prototipos de personajes que muchas veces en Tartarú hemos hablado en festivales de cómo se crean los personajes, como ese viaje del héroe, es que no deja de ser el mapa básico, ¿no? Entonces, de alguna manera lo sigues sin seguirlo, o sea, no lo sigues por estructura, por obligación, por Sí. tal, pero no dejas de seguirlo tampoco. Claro, efectivamente. O la que acabo de terminar de escribir, por ejemplo, ahí no sabía cómo iba a acabar. O sea, sabía que era, empezamos así, en este punto pasa esto, en este otro pasa esto, digo, pero va a acabar bien, va a acabar mal. Según ya iba escribiendo, me iban diciendo los personajes y la obra cómo iban a ir tirando, pero luego el problema que yo, por ejemplo, tengo es que muchas veces digo, de A a B tengo una laguna enorme y no sé cómo llegar a ella y de tirarte ahí delante del ordenador, decir esto es una mierda, o decir un día he encontrado la idea perfecta, o de estar escribiendo y decir tengo la idea para solucionar la laguna que tenía al principio. Y además es que escribo desordenado. O sea, Eso me sí. flipa. Sí, a Eso mí lo también me puede- flipa, yo no sería capaz, yo soy lineal. Pues yo también. A Los mí mapas me suelen encantaría- escribir, pueden escribir desordenados. Eso A ver, entiendo, sí. A claro, mí- pero- a mí me cu- yo lo he intentado con lo último que estoy escribiendo. Lo único que me pasa es lo mismo que comentaba Chris, como yo trabajo todas las horas con el ordenador, cuando acaba, pues no me apetece realmente ponerme a escribir yo. Pero sí que he intentado escribir desordenado, pero es que a mí me cuesta. A Yo es mí que me también soy cuesta mapa. mucho. Me encantaría si tuviéramos muchísimo más tiempo, darle un folio y que cada una se cambie los papeles y tener aquí un mapa y aquí una brújula y a ver lo que pasa. Me encantaría, pero lo Pena. vamos a proponer en algún festival. Yo necesito una mesa de mapa y brújula, por favor. Y Gryffindor y... totalmente. Y además, ya que no podemos hacer eso, yo quiero que el público se moje. ¿Quién es brújula y quién es mapa? Brújulas. ¿Cuántas brújulas tenemos? Estoy todo un mapa, madre mía. Yo soy guionista. Yo Ahí soy- hay una brújula. Ahí hay una brújula. Entiendo que el resto, si tuvierais que enfrentar un texto, haríais mapa. ¿Sí? ¿Cómo te hace sentir eso? A mí, yo siempre, en redes siempre tengo sensación de que en mapas somos minoría, fíjate. Sí. Sí, Yo creo que sobre todo entre los noveles. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí como brújula? Que como se le ataca mucho, que Sí, a mí me queda- ha llevado... siempre Es que si no llevas una estructura, si no pones un mapa, si no tienes las cosas claras, jamás vas a acabar una novela, te vas a atascar y es como siempre una crítica de cada uno tiene su forma de trabajar y no tienes por qué ser brújula mapa, puede ser un híbrido, puede ser mapa de que te sabes que hay gente que Sí, te sí. sabe hasta las palabras que tiene cada capítulo y A la mí eso novela me entera flipa. antes de acabarlo. Mary me dijo, ¿puedes escribir noveleta o novela de una que voy a mandar? Y dije, vale, llevaba ya 40.000, digo, no llevo ni la mitad, novelet no es, pero a mí me crecen, yo no tengo claro, entonces al final cada uno tiene que encontrar su forma de trabajar, igual empiezas con brújula y no te sirve, pruebas a mapa y es lo tuyo, pero sí que tengo la sensación desde hace mucho que se ataca mucho a los brújulas, como, es que no, como Desde que los, es menor, de desde menor los que llevan calidad. más tiempo. Si lo tienes claro y escribes bien siendo brújula, sin los fallos que normalmente se atacan, o sea, bueno, se atacan, no, se dicen que pues lo típico es, eres brújula, pero sabes que eres brújula y eres consciente y luego vas revisando. Creo que no es tan mal. O sea, siempre que trabajes bien y luego corrijas Claro, y tienes que demás, aprender a trabajar. Pero es porque- complicado, ya digo. Como la mayoría de noveles, yo creo que es un fallo. Escriben según la inspiración, no se esfuerzan a tener una rutina. Yo creo que entonces es mucho más complicado acabar una novela si tú vas escribiendo por inspiración, porque lo mismo pasas una mala racha y te puedes tirar un año sin escribir. Pero a lo mejor Entonces, ahí vive también un poco el híbrido. Puede ser el que tenga el mapa, pero tire de inspiración
para escribir? Pregunto. Sí, lo único que creo que para acabar una novela es más complicado. O sea, yo creo que una de las cosas que marca un buen escritor, o sea, no me gusta llamarlo bueno, pero quizá que tenga una proyección literaria a más largo plazo, o sea, de tener, pues eso, una carrera literaria, yo creo que es importante esa rutina. No es escribir cada día 5 horas, sino, aunque sea los sábados por la mañana, pero forzarte a escribir aunque no te apetezca. Pero no es incompatible la rutina con la brújula, ¿no? Ah, no, pero yo creo que es importante eso, el hecho de tomártelo como un oficio. O sea, eso también es algo que noto mucho. La gente que escribe simplemente porque le gusta y quiere publicar, pero no se toma en serio esto, y al final volvemos al punto A, esto es un negocio. O sea, tú realmente firmas un contrato de trabajo conmigo, entonces no te puedes tomar esto como un hobby porque al final... Quizá para ti que los derechos de autor van a ser mínimos y tú ya tienes tu sueldo, entonces no dependes de esto, pero claro, yo por ejemplo como editorial sí que dependo de esto. Entonces sí que es importante, yo creo, tomártelo como un trabajo. Sé que es complicado llegar a ese punto de no sentirte forzado a escribir porque es tu trabajo, sino mantenerlo como un hobby. Pero quizá hay que plantearse encontrar ese punto de equilibrio entre esto es un trabajo de verdad y es mi hobby, porque al final cuando hay contratos de trabajo por medio hay que tomárselo en serio. Me encanta Mary porque al final me acaba reconduciendo, porque siempre me lleva a la siguiente pregunta, que yo me tiraría, vamos, toda la mañana hablando de la brújula y de los mapas, o sea, yo he descubierto un mundo. Pero me lleva a la siguiente pregunta en cuanto a que, bueno, una doble pregunta, ¿cuánto supone lanzar a un escritor desde cero? O sea, ¿qué trabajo detrás y económicamente cuánto supone? Y te la sumo a la importancia de las redes sociales y seguidores que se le da desde la editorial al escritor, porque entiendo que a lo mejor tengan de esa manera una previsión de venta más cubierta. Cuéntame. A mí en mi caso, por ejemplo, me gusta muchísimo trabajar con personas que aún no han publicado nunca, porque aprendo mucho. O sea, creo que es como un beneficio mutuo. O sea, a mí me gusta mucho la labor pedagógica de, mira, yo por ejemplo no corrijo el texto con el control de cambios y es como, toma, acéptamelo, sino hay tantos comentarios y yo creo que asusta tanto porque está lleno de comentarios, pero la mayoría son sugerencias, en plan, mira, pues aquí pondría esta otra palabra, aquí esta frase quizá le daría la vuelta, no es como una imposición. Es un diálogo entre editor y autor. O sea, sí que cambio sobre el texto lo que es inequívoco, es decir, pues si este como lleva una tilde, pues te lo tengo que cambiar, ¿sabes? No es negociable. Pero luego la mayoría de cambios luego los hago como sugerencias, entonces a mí me gusta mucho aprender de una persona que no está viciada, que acaba de empezar y tiene como, pues eso, la mente como más limpia. Y también al cometer errores nuevos yo también aprendo cómo solucionarlos, entonces a mí es algo que sí que me gusta mucho. Pero te llega el texto, se hace esa limpieza, o sea, sí. o se pule, y llega la hora de sacarlo. En primer lugar, ¿tenéis en cuenta los seguidores en redes sociales? Porque muchísimas editoriales, sí. por ejemplo, lo sabrás tú que te manejas en el gremio, los puedes tener en cuenta para garantizarse ventas. Claro, nosotros hemos publicado mucha gente que no tenía ni cuenta de Twitter, pero es lo que digo, eran personas que le echan muchísimas ganas. Para mí es muchísimo más importante que no sea marrullera en las redes sociales, porque conozco gente que me ha mandado manuscritos, pero siempre está metida en todos los follones de Twitter, que es, digamos, los círculos literarios. Estamos abriendo mucho melones. Y a mí esa persona me va a causar un daño en la editorial, porque al final, sobre todo si está empezando, y yo soy la única editorial con la que he publicado, a mí me perjudica. Márcame 3 puntos de follón en Twitter, que me gusta el salseo. Wow, o sea, dime tres, no sé, 3 melones que se hayan abierto así gordos en Twitter. Hace poco se abrió uno, pero yo no me enteré. Y yo, es que, porque estuve en plan de, pero contadme qué ha pasado. Mapeando, ¿no? Ay, yo no me acuerdo. No sé. No sé, yo ya he intentado desconectar un poco porque es que al final, yo qué sé, la gente se aburre mucho. O sea, de verdad, ese es como el resumen. La gente se aburre mucho y yo qué sé. Me acuerdo con una temporada que les dio por rajar de las editoriales que no teníamos ISBN, porque ya al principio, como no tenía distribuidora, sino que nos encargamos de hablar directamente con la librería, pues yo en aquel momento no tenía ISBN, porque la librería me ponía uno, ¿cómo se llama? Uno provisional para que ellos se atendieran en su sistema,
Entonces a mí no me hacía falta. Pues comenzaron a montar follones de, pues es que si no tiene ISBN es una editorial ilegal. Y dice, pero que no, ¿sabes? Pues no hay ninguna obligación legal de tener ISBN. Entonces, cosas así. Y tú sí siempre estás creando bulla. Y encima, con fake news, digamos, o sea, no. ¿De dónde suele venir la mayoría de esas fake news o de esas críticas o de esos comentarios? Vinculación con otras editoriales, competencia, escritores. Sí, lo de, o sea, escritores de otras editoriales que meten follón, sí, eso también lo hemos vivido. Pero normalmente hay gente, porque sí, pues que, yo qué sé, pues se le mete entre ceja a algo y comienzan a criticar. Entonces, para mí, por ejemplo, lo peor son las pseudomenciones. Es decir, hablo de alguien sin mencionarlo, pero todo el mundo sabe que estás hablando de esa persona. Entonces, la otra persona, como se da por aludida, pues sabe que va sobre ella, se mete, al final hay una... O sea, se enzarzan, la otra persona, no, pero yo no te he mencionado. Ese tipo de cosas que es de patio de colegio, pues yo un autor así no lo quiero, porque lo que me está demostrando es que no es un profesional, es una persona que sobre todo hoy va a estar hablando mal de no sé quién, pero es que mañana me va a tocar a mí, ¿sabes? Lo voy a tener en mi editorial, voy a hacer cualquier cosa que no le encaje y ya voy a ser la mala de la película y al final te daña una imagen. O aunque cree una bulla que no tenga que ver con la editorial, es lo que digo. Esa persona va a estar cruzada y mucha gente no me va a comprar el libro porque esa persona pues es una marrullera. Entonces, yo prefiero gente que aunque tenga pocos seguidores, que sepa que es buena persona. Voy a guardar un melón en la despensa porque mañana tenemos una mesa de asociacionismo. Y como editora, es que lo voy a coger, quiero que lo abra, pero lo voy a guardar para mañana. ¿Qué papel juegan las asociaciones en ese liter Twitter? ¿Juegan algún papel protagonista? ¿Se involucran? ¿Pasan del tema? Bueno, normalmente no se meten en follones. La mayoría de asociaciones que yo conozco, no. O sea, suelen mantener bastante las distancias. Normalmente son personas concretas. Sí, os voy a decir yo lo que veo más es sobre todo autores, o sea, personas concreta con nombre y apellido que ha puesto un tuit con mejor o peor intención y se ha liado. Gente más que con mala intención o con buena, es gente que le gusta crear polémica. O sea, no, pero hay veces que la polémica surge de un comentario que no tiene nada que ver con... y luego se empieza a liar, ¿sabes? O sea... por ejemplo, hay una persona que tiene programados tweets polémicos que salen cada cierto tiempo. Por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo. Cada 5 meses sale el mismo tuit escrito exactamente igual que lo tiene programado, te lo juro, y sale en plan, pues yo no entiendo el lenguaje es que es el mismo tuit, yo no entiendo el lenguaje inclusivo, qué necesidad hay, no sé qué. Entonces se crea el debate y 5 meses después, como tú ya no te acuerdas, vuelve a salir el mismo debate y dices, ¿para qué? Para que haya muchos retweets y la conozcan. Pero es que esa persona, es que yo no sé qué gana. Y la última vez que lo hizo, la gente dijo, este tuit me suena. Y efectivamente lo buscaron en Twitter y era como la tercera vez que ponía el mismo tuit clavado. No sé qué ganas, o sea, me refiero, crear polémica, ya está. Seguidores. Escribe esa persona. Sí, lo peor es que pues estaba todo lleno de señoros. Y dices, ¿de verdad quieres tener señoros siguiéndote? No sé, o sea, sí, efectivamente, porque lo que hizo aquel día fue perder mucha gente, en plan de, yo dejé de seguirla, Marina Tena hablé con ella y había dejado de seguirla, o sea, era como, has perdido a mucha gente, habrás ganado a otros tantos, pero, o sea, quiero decir... Sí. Quiero saber hasta qué punto... que me abren salseo y no puedo... Claro. ¿Hasta qué punto los premios literarios se critican también? Ah, sí, se criticó. Sí. Hace poco además se criticaron mucho porque había uno que había quedado desierto. ¿De quién era? El que quedó desierto era de Titania. Es verdad, Titania hizo uno de romántica y dijo que ninguno tenía el nivel necesario. Entonces la mayoría de gente que lo había enviado se sintió muy mal, porque de verdad, o sea... Creo que lo dijeron un poco despectivamente, en plan, no están al nivel. Entonces la gente le sentó mal porque es como, vale, dime que no encaja en tu línea editorial, pero decir que ninguno tiene el nivel... Sí, puede dejar un premio desierto, claro, pero sin ofender. Yo he de romper una lanza en favor de la editorial, o sea, no la conozco, pero sí que es cierto que nosotros la última convocatoria que abrimos era la de romántica y nos llegaron muchas historias que no eran románticas. De estas de...
a mí me acosaban de pequeño y comienzo a salir con una persona que murió su padre y al final había como drama y en medio tenías que ir escarbando y había una historia romántica. Entonces, no sé por qué, o sea, en todas las convocatorias que he abierto nunca me ha pasado, pero la de romántica, terrible. O sea, todas las historias súper deprimentes que dices, es que con tanto cáncer y tanto Alzheimer y tal, digo, me cuesta ver la historia romántica, ¿sabes? Entonces también entiendo que es complicado de sacar, pero son las formas. O sea, yo entiendo que quizás te han llegado solo historias lacrimógenas que no tienen esa pasión y ese salseo de la romántica, pero no digas que todas son una mierda. Di simplemente que no te encajan en el catálogo y ya está. Voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Hay, porque ahora lo tenemos, ¿hay sectarismo en los premios literarios? Sí. Sobre Ya todo, está. sí. Sobre todo los que son por votación popular. Oh, sí. La gente está muy coordinada. Por ejemplo, en los premios Ignotus, que son los de la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, todos los años hay una persona... Ojo que mañana tenemos asociaciones, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Que aquí El melón está... Aquí, no, la han corregido, pero todos los años llegaba a la final una persona que nadie la conoce, nadie sabe quién es, sus libros no se encuentran en ninguna parte, pero todos los años llegaba en varias categorías: portada, novela corta, novela larga, cuentos, yo qué sé, y nadie sabía quién era. Pero luego no ganaba, porque la última fase, no sé, al final no... ¿Pero siempre era una persona diferente o era la misma? No, la misma, todos los años. Y al final este año lo que hicieron es... ¿Alguien conoce a esa persona? ¿Es una persona fantasma? No, parece ser que existe, alguien la ha visto. ¿Existe? Sí, alguien la ha visto. Creo Se ha que visto. la la entrega de señoros? premios. Será la de los señoros. ¡Qué salseo! Creo que en la final alguien la ha visto, pero al final lo que hicieron este año es mirar que las candidaturas tuvieran un mínimo de categorías cubiertas, en plan, todas las casillas, porque puedes nominar 3 o 5, no me acuerdo. Entonces, mirar que las papeletas no fueran iguales. En plan, pues que ha cogido el DNI de su madre, su padre, su tío. Y es que, de verdad, o sea, se ve que encima las papeletas eran iguales, solo su categoría, o sea, las 3 o 4 en las que se presentaba, pero tenía una barbaridad de votos. O sea, en la primera fase tenía, pues si el resto tenían 45, tenía 150, una barbaridad que digo, no sé cuántos DNIs maneja. ¿Cuánta Sí, familia yo- y amigos que No le lo sé, no lo preste? sé. Pero una Mañana quiero locura. preguntar por esta señora. No, un señor. Un señor. Mañana quiero preguntar por el señor, porque yo necesito saber más y que las asociaciones nos cuenten. Que nos puedas Sí, es clarificar que ya te quién digo, es. el año pasado, es que... Ya ese señor ha desaparecido, entiendo. No lo sé porque aún no han dado los resultados Ah. de esta primera fase, pero lo hicieron para corregirlo porque es Es que... probable que el señor siga. No lo sé. Pero ya te digo, es que el año pasado cuando salieron los finalistas estos, este señor seguía estando y tú lo mirabas por internet y es que no había casi información del libro y no tenía, yo qué sé, algo básico, una ficha en Goodreads o en Amazon, no había en ninguna parte. ¿Y por qué crees que ese señor existe? O sea, la figura del señor, quiero decir. ¿Qué gana Ignotus con esto? No, Ignotus no gana nada, o sea, al revés, pero este señor puede decir que su libro ha ganado un Ignotus, que al final nunca gana ningún año. Claro, pero... Pero el señor como metáfora. finalista. ¿sabes? Claro, me refiero a que un año sea pues, mejor portada, otro año sea mejor libro, otro año sea... a ver, digo que gana Ignotus porque... Sí, pero al final es un premio de ¿Quién voz. está poniendo al señor ahí? Claro. El señor puede existir o no, es que yo ya dudo de la existencia del señor. No, existe. Pero Pero claro, que exista y que sea real lo que Ignotus diga, Ya. se pone en tela de juicio eso. yo creo que sí. Lo único que es cierto es que la asociación cambió, creo que fue el año pasado, cambiaron o sea, con las elecciones hubo otro equipo y ya intentaron poner fin a esto porque al final es lo que tú dices. Gana una persona que votan su padre, su hermano, su primo, los conocidos. Es injusta la votación popular. Yo creo que en algunos casos sí, tipo este, porque es que estaba claro que esa persona, yo qué sé, pues, hacía votar a toda la gente que conocía y por eso conseguía los puntos, pero no se vota la calidad. Quizá en ese caso sí que se vota más que el autor sea simpático o que tenga más amigos. Me da un poco, o sea, no es por quitarle mérito a los Ignotus, porque ya digo, lo están corrigiendo y realmente es un buen premio. Nosotros el año pasado ganamos uno, o sea, realmente me gusta. Pero sí que es cierto que es más fácil que se filtre este tipo de personajes. ¿Qué dice Twitter del señor?
¿Se habla Flipan. de él? Sí, todo el mundo dice, pero ¿quién es este? O sea, ¿por qué está todos los años en 5 categorías? O sea, de verdad, ¿existe de verdad? O sea, sí que existe, pero es como, ¿por qué todos los años? O sea, ¿Quién es es la este persona que más señor? nominaciones tiene. O sea, A sale lo todos mejor, los puñeteros le años. da igual ganar el Ignotus, lo que quiere es eso, es el premio al más nominado. Sí, porque de verdad. Oye, a lo mejor algún año no. Es Yo como creo ya- es el Leonardo DiCaprio por- de los Ignotus. ¿Y qué dicen las redes sociales sobre las votaciones populares? Porque claro, estará aquí la gente que le venga muy bien como el señor y estará la gente que no lo vea justo. Ahí hay un debate grande. Sí, lo único que ya digo, como la han estado corrigiendo, yo creo que ahora hay menos debate. O sea, se nota esa voluntad por intentar que acabe este tipo de cosas. O sea, al final a un premio lo que le interesa es premiar a la gente que realmente tiene una calidad, no simplemente que cae bien. Pero claro, controlar eso es muy complicado porque al final sigue habiendo mucho amiguismo, que no está mal, ¿eh? Pero me refiero, es cierto. Entonces, a mí sí que me Ya, pero gusta... que la calidad de un texto se mida por la gente. Ya. Porque tú puedes ser el mejor escritor o escritora del mundo y a lo mejor no tener una vida social plena. Claro, sí, sí. Porque una cosa no quita la otra, pero Claro. o no tener o no ser activo en redes sociales. Claro. No tener Puedes tanta tener visibilidad. muchísima vida social o muchísima gente a tu alrededor, pero a lo mejor en redes sociales no eres una persona activa. Claro, a mí sí o que tu entorno. me gustan más los que son por jurado de expertos, porque al final eso sí que demuestra que ganas no por caerle bien a alguien. A ver, que pueden ser más subjetivos o menos, pero al final están votando X personas que no tienen una relación personal contigo. A veces sí puede dar la casualidad, pero ya se intenta, por ejemplo, en los premios Guillermo de Baskerville, ya se intenta que no estés relacionado con el jurado, ¿sabes? Claro. Entonces, que ganes un Y entender Guillermo de mayor Baskerville criterio. para mí tiene, o sea, me sabe mal por los Ignotus, pero para mí tiene más valor en el sentido de que han sido expertos, no ha sido porque mi texto pueda ser una basura, pero tengo muchos amigos. No, pero entiendo que... Que no quiero quitarle mérito a los No. Ignotus. A ver, yo he dicho que veníamos a hacer sangre y a eso Sí, hemos sí. venido. Pero lo que quiero decir, al final el criterio de un jurado experto, yo creo, en mi sincera y humilde opinión, es mayor que el de un jurado popular, que al final te va a votar porque soy tu amigo, soy tu primo, soy tu tío, soy tu hermano, soy tu padre o tu Claro. madre. O simplemente porque tienes o sea, tienes más visibilidad, porque Claro, nosotras como autoras pequeñitas sabemos que hay otras autoras y autores con los que no podemos competir por puro número de ventas. Claro, pero a lo mejor eso es lo que se pretende, es decir, Claro. te vota 450 personas, te van a comprar el libro. O sea, una estrategia de marketing. Estamos Yo hablando creo que esa de gente que ventas. te vota no te ha leído. O sea, habrá que sí, pero yo Pero creo te que leerán, o sea, te votan y luego te van a leer. No. Yo creo que cuando votas ¿Se por ven las ventas amiguismo... luego reflejadas? No. Bueno, a ver, el último, o sea, cuando ganamos el Ignotus sí que es cierto que hubo como un boom con esta novela que sí que se vendió un poquillo más, yo creo porque se visibilizó más, pero también es que en nuestro caso lo ganó Marina Tena y es una persona que tiene una calidad literaria increíble, entonces la mayoría de gente que la votó sí que, aunque no la hayan leído, quizá han leído otra cosa de ella y saben que es muy buena, entonces sí que hubo gente que quizá conoció la novela a raíz de eso, o sea, o que quizá se animaron a leerla. Entonces sí que yo creo que hay así. Pero cuando te votan simplemente porque eres majo, yo creo que por mucho que ganes, luego no te van a comprar el libro. Me gustaría creo yo. saber la opinión de Cristina, que está muy callada. Porque Maeva sí que ha ido ahí metiendo tal, pero Cristina está ahí como... Por favor, Cristina. A ver, yo lo que Como brújula. decía lo que decía Maeva, al final la visibilidad, hay editoriales que venden más libros y se la conoce más, entonces es mucho más fácil que la gente los haya leído, también va por que el nivel de amigos, pero si tú eres una editorial que tiene más visibilidad, está con distribuidoras, está en librería, la gente te conoce más, a nosotros es más difícil que nos encuentre, porque estamos en librerías, pero es online. O sea, tú no puedes ir a una librería, yo he ido Bueno, a ahora librerías sí. y... Ahora tenemos la distribuidora, Sí, pero pero sí. yo he ido a las librerías y lo tienen en la web, o sea, no lo tienen Bueno, sí, físico eso porque puede tienen ser. mucho catálogo. Entonces, la visibilidad que tengamos nosotros no es la misma pues en una editorial pequeña y autoras poco conocidas que otra gente que publica con más o sea, con una editorial un poquito más grande. Entonces, te lee menos gente o te conoce menos gente y pues, ¿Os al presentáis final... a premios?
Es que no me, Justo no me da la vida. Lo estábamos hablando de... Yo soy la que ve el premio y dice, me voy a presentar. Buah, este año me presento. No, porque al final o se me va y al final escribo otra cosa que no tiene nada que ver con el premio, o lo dejo... O sea, al final nunca llego. Y siempre digo, para el año que viene, y el año que viene tampoco. ¿Y qué o sea, cuando se plantea, por ejemplo, un premio literario, ¿por qué os presentáis? ¿Os presentáis por el premio? Sí, en sí, el premio metálico o de publicación, o presentáis pues, porque, bueno, tengo una propuesta, veo esto me encaja. ¿Qué os incentiva? A mí normalmente es el publicar, o sea, sobre todo si es de una editorial que me gusta, o sea, por ejemplo, el Ripley, que es dentro de nada, yo quería presentarme, al final no lo voy a hacer porque no me va a dar tiempo, pero me hacía mucha ilusión, más que nada porque la editorial que lo hace me gusta. Entonces, como quiero publicar con ellos y si es una oportunidad de hacerlo, pues que sea aprovechada, que al final no voy a aprovechar, pero... Algún año. Yo para Pero sí. obligarme a escribir, por ejemplo, Sí. yo claro, fui mención de honor en el Ripley hace, creo que la 3ª edición, y para mí como me cuesta tanto sacar tiempo para escribir, fue como, venga, me voy a obligar a mandar algo. También es cierto que como antes era concurso, o sea, era premio de relatos y no de novela, pues es mucho más fácil. ¿Pero fijáis en el premio o os da igual el premio? No, a ver, lo bueno de ganar un premio como el Ripley, ahora, porque solo es una novela, entonces digamos que los demás no tienen tanta visibilidad, pero cuando era antología, sí que era más fácil que la gente te conociera más a raíz de ganarla. O sea, por la publicación, no sé si tenía remuneración, pero al final como que te da más igual. Tú lo que quieres es que te conozca más gente y hacer un poco de currículum. ¿Estáis de acuerdo? Sí, nosotras nos presentamos bastante antologías. Antologías, sí. Que no ganas nada, simplemente pues por pago social o gratis, pero es el tener textos, el que te vayan leyendo poco a poco, que te vayan conociendo. Que tu y nombre cuando- vaya sonando. Y que igual diga una editorial, es que he leído este relato, tal, pues Claro. le he mandado algo, me encaja, ya lo he leído, me gusta cómo escribe, tal, y ya que te conozcan o que te conozcan los lectores. Entonces, O incluso en la sí. misma editorial en la que has mandado un relato porque tenían una antología y o sea, ya es como, ya te conocen, ya saben cómo escribes, aunque sea solo de un relato. Entonces ya, aunque solo sea un relato, ya tienes la puerta un poquito abierta a si ven que les has mandado un manuscrito, digan, ah, es la del relato. Yo quiero seguir hablando de dinero porque sé que incomoda. Entonces, la pregunta que te hacía antes te la rescato. ¿Cuánto cuesta sacar a una nueva voz? A ver, nosotros, una de las mayores inversiones que hay que hacer es una portada atractiva. O sea, digamos que contratar a la portadista. Nosotros en nuestro caso es Libertad Delgado y hemos hecho todas las portadas con ella, menos una que rescatamos de... O sea, Alicia Pérez Gil había autopublicado su novela después de sacarla de otra editorial y había contratado a Gemma Martínez, que también trabajamos con ella. Entonces ella nos pidió si podíamos mantener la portada y como también trabajamos con ella, pues vale, pues sí, no hay ningún problema. Entonces, en ese caso, pues sí, o sea, yo creo que cuando no es una persona no conocida, por ejemplo, a nosotros nos pasó con Raquel S. Valle, que es una persona que la conocíamos porque en nuestra plataforma teníamos una liga anual, entonces a la gente que quedaba entre los 10 primeros les dábamos la oportunidad de mandarnos un manuscrito. Pero claro, Raquel es una persona que tenía 40 años en aquel momento, más o menos, nunca había publicado nada, entonces en redes sociales creo que no tenía o era súper poco activa. Entonces el problema es que nadie la conocía. Entonces o haces una portada atrayente o nadie se va a arriesgar a... O sea, es muy difícil. O sea, o la premisa de la novela es como muy atractiva, nueva, muy original, o es muy complicado que alguien te dé una O sea, al oportunidad. final sí se tiene en cuenta esos seguidores, cuando la persona es una... Sí, pero nueva voz. o sea, en nuestro caso fue para compensarlo. O sea, Raquel es una persona que se desvive por trabajar, le echa las horas que haga falta, es muy buena persona y le tiene muchísimas ganas. Entonces, aunque su novela estaba flojilla y estuvimos corrigiéndola más de un año, era una persona que sabíamos que valía la pena. Entonces, lo que hicimos fue compensar de alguna manera su falta de Con la seguidores. portada. Exacto, nosotros en ese caso pues nos gastamos bastante en la portada, pues sobre todo porque hay dibujo de personajes, salen todos los protagonistas y tal, porque intentábamos que esa portada compensase la falta de seguidores. Entonces, realmente, yo creo que en lo que más invierte, en nuestro caso normalmente, es en la portada y luego la imprenta.
la imprenta se come muchísimo del presupuesto. Y ahora que estamos con distribuidora, es que es una locura. Nosotros hemos tenido suerte y nuestra distribuidora se queda el 50% del libro. Es que es una barbaridad. O sea, es el Claro, y es poco, porque la mayoría de distribuidoras es el 60, 30 para ellos y 30 para la librería. Ahí quiero ir, pero nada, en un pelín de minutos quiero llegar ahí, pero me llama la atención el tema de, bueno, compensamos esto con la portada, compensamos esto, vemos las redes sociales, es decir, al final, ¿cuál es la media que vosotros podéis estimar? Es que claro, también como corrijo yo normalmente... De una persona de uso medio de redes, de... O sea, un perfil medio, quiero decir, o sea, no te pongo ni lo mejor ni te pongo lo peor. A ver. Sí, se puede decir, que a lo mejor estoy yo aquí apretando mucho el tornillo. Yo creo que te puede salir 500, 600 euros. Y ahora, publicar, claro, o sea, digamos que el prototipo, exacto. Porque bajo demanda entiendo que no nosotros imprimís. No, hacemos tiradas. O sea, antes sí que hacíamos una preventa así más con stretch goals, como si fuera un Berkami, digamos, y realmente nos servía para acumular el dinero antes y también tener una perspectiva de cuánta gente está interesada en el libro. Ahora lo que hacemos pues son descuentos, algún regalillo y tal, y porque ya sí que como que tenemos una base asentada de seguidores. Entonces, ¿de cuánto puede ser la primera tirada? Depende. Normalmente imprimimos primero como unos 200 o así, pero luego vamos reimprimiendo más. Pero ha habido algunas primeras tiradas, sobre todo cuando teníamos el crowdfunding y tal, que teníamos que imprimir como 400 de golpe. Que para una pequeña editorial son muchos. O sea, parece una mierda comparado con los grandes, pero para una pequeña editorial son tiradas muy grandes. ¿Y habéis llegado a hacer coedición? No, nunca. ¿A favor o en contra? En contra. Me parece que eso son imprentas camufladas y un autor no debería pagar por publicar nunca. Si no te están timando. O sea, al final... Yo entiendo que para una editorial, y lo sé de primera mano, es muy complicado publicar, o sea, es caro, es lo que digo, o sea, quizá publicar una persona de primera son 600 euros. Entonces, por ejemplo, nosotros vendiendo los libros a 6 euros, pues que tienes que vender 100 mínimo para cubrirlos. En nuestro caso lo cubrimos, no hay ningún problema. Pero yo entiendo que es un riesgo, pero si tú tienes una editorial, ya sabes a lo que te atienes. Entonces, hacer pagar a un autor me parece muy cutre. ¿Qué porcentaje se lleva el autor? En nuestro caso, yo lo puedo decir sin problema, es el 10. El 10. Es que es una mierda, pero contando que se lleva el 60%, es que yo muchas veces... Ojo, que yo he visto, o sea, que es generoso para una... Suele ser el 5%. O sea, es generoso porque es verdad que, no sé si los que estáis aquí, habrá gente que no conozca el sector editorial, pero un 10% para una primera publicación... Sí, es. Claro, tú dices 30 a la librería, 30 a la editorial, 30 al No, la distribuidora, o sea, yo no quiero calcular el porcentaje que llevo. pero digo, en grandes editoriales suele ser un porcentaje así y al final, dice, y el escritor que es el que ha puesto en marcha esta maquinaria, que luego las piezas, el rodaje sois vosotros, sois la editorial, pero el escritor que es el que ha puesto la materia prima y el que menos se lleva. Esto me lleva a preguntar a vosotras. Yo sigo incomodando un poquito y sigo con el pellizquito. ¿Cuánto gana un escritor? Muy poco. No nos ganamos la vida escribiendo. Muy poco, sí. O sea, ¿una estimación al año? Depende si es una novela, ese año has sacado una novela reciente o ya no. Por ejemplo, el primer año que yo saqué, o sea, el año pasado que había sacado 2 novelas, sí que, o sea, llegué casi a los 300 euros, estaba yo como ¡uala! Pero el 2021 que solo saqué un par de relatos, pues ha sido muy poco, o sea, porque, claro, ya no tienes la primera venta, ¿no? De los primeros meses de un libro son los más donde más te compran, entonces es muy diferente de un año para otro. Claro, vas perdiendo ventas, cuanto más tiempo pase, en el mundo editorial al final es el momento, ya en 3 años tu libro ya o te mueves mucho o ya de ventas es lo mínimo. Bueno, entiendo también que de aquí forman mucha parte el momento en el que lo saca. Claro, Feria del libro, Navidades... Por ejemplo, su libro lo sacamos para el Celsius justamente y agotamos la tirada entera. Yo no me acuerdo cuánto llevábamos, pero
quizá habíamos impreso 300, 400, se nos agotó la tira. Yo qué sé, era una barbaridad. Es que se agotó hasta el último, o sea, una locura. Bueno, aprovechamos para decir que tenemos aquí Sí, libros, sí. que podéis coger, yo luego le echaré un vistacito, que podéis coger en cualquier momento. Nosotros, por ejemplo, perdón. No, Sí continúa. que lo que intentamos es darle vida a los libros, aunque lleven 3 años publicados. Es que a mí ese consumo de fast food Sí, con los libros me parece muy feo. O sea, a esa persona, y es que además que es incoherente, tú le has dedicado una inversión increíble de tiempo, de dinero, de esfuerzo, para que esté 3 meses en el mercado y luego te olvides, es que no tiene ningún sentido. Con toda ¿Renta la... más un libro electrónico entonces? Porque entiendo que la inversión Es que menor. no, es que No. al final la portada la sigues teniendo. Es cierto que no es la cubierta, pero la portada la has tenido que pagar, la corrección también. La imprenta te la quita. La imprenta sí, y la distribuidora, o sea, sí, pero tampoco. Como los tienes que poner a un precio muy Claro, rentable. tienes que- Ya. Al Entonces final sí que es complicado. lo que quitas se te va también con, Sí, con el es precio. que pagar 6 euros por un ebook a mí es que me No, duele en no. el alma, me parece una locura. O sea, porque por un poco más ya te compras el físico. Sí que es cierto Claro. que si vale 20 euros, es que 6 euros sigue siendo una barbaridad. No sé, a mí me parece demasiado. Sí, sí. Sí. Estamos de acuerdo. Quiero comentar algo que Cristina y yo hablábamos antes en la puerta y hablábamos precisamente del libro electrónico y de cómo llega, por ejemplo, a personas sordas y de lo que... Ciegas, tarda. ciegas. Perdón, ciegas. Y de lo que tarda. Sí, yo es que se lo comentaba porque yo hasta hace poco no era consciente de ello, pero yo tengo una amiga que es ciega y voy moviéndome un poco con el tema, y es algo que tú como persona que ves no te das cuenta, pero muchas editoriales lo que hacen es sacan el libro Pero en- meses después. Sí, Mucho. sacan el libro en físico y luego meses después, incluso un año después, lo sacan en digital. Y una de las Y quejas algunas ni del- siquiera las sí, sacan. del colectivo es que no es accesible. ¿Cómo una persona ciega tiene que esperar medio año o un año para poder leer un libro que todo el mundo está leyendo? Entonces, no es justo, se tienen que esperar o ver si hay alguna forma de poder leerlo. Y claro, no nos damos cuenta de esa parte de hacer la literatura accesible para todos en el mismo momento. Que igual se consume más en físico o en digital, no lo sé, pero que deberían de tener las mismas oportunidades si el libro sale en julio, por ejemplo, de este año, que salga también en digital, porque hay gente que lo está esperando y Sí, claro. no es justo que tenga que esperar un año simplemente porque no ve y no puede leer el físico, tenga que esperar al digital para los lectores de pantalla, etcétera. ¿Y Litera cómo enfoca este tema? Desde el primero lo sacamos a la vez, pero la verdad es que ni pensé en las personas invidentes, sino es que para mí es lógico, o sea, sacó en digital para Es que estamos en el siglo sí, XXI, sobre ¿no? todo Sí. porque hay gente que quizá no se puede gastar tanto Claro. dinero, entonces para mí es que me parece una discriminación que esa gente que quizá no tiene el dinero suficiente para comprarse el físico no pueda leer la historia. Entonces, cuando maqueto yo, o ahora que tenemos otra maquetadora que nos ayuda, maquetamos paralelamente, o sea, yo el capítulo 1 lo copio en el InDesign y lo copio en el Sigil, entonces para mí no es un problema, o sea, yo lo voy maquetando los dos a la vez y hago un trabajo paralelo, entonces nosotros el mismo día que sale el físico sale el digital. En algunas ocasiones, si ha habido algún retraso con la imprenta, hemos sacado Sale primero el primero el digital, digital. pero yo es que no lo concibo. Aparte de que es que la mayoría de la gente que consume nuestro tipo de fantasía, ciencia ficción, terror, son gente joven. Entonces hay mucha gente joven que no puede permitirse gastarse 20 euros cada vez que quiere leer un libro. ¿Se compra más digital o físico? Antes te hubiera dicho que es físico. Es cierto que con la pandemia, yo creo que porque al tener tanto tiempo libre la gente consumía mucho más libros, sí que aumentaron las ventas de digital, que eso nos vino bastante bien, la verdad. Pero depende, ahora otra vez se vuelve a vender más en físico. Pero es un porcentaje nada desdeñable y creo que hay que tenerlo en cuenta. O sea, el problema aquí también es otra vez encontrar un equilibrio entre que el libro sea atractivo en ebook con el peso. Porque aunque parezca una tontería, un lector electrónico no puede pesar tu libro una barbaridad, porque es que al final vas a poder meter 3 libros y ya está. Entonces hay que jugar un poquito con eso. ¿El sistema editorial se debería reinventar? Sí. O sea, creo que con la pandemia se han estado dando cuenta. Hay gente que se niega a abandonar el libro físico. El libro físico no va a desaparecer, pero hay que potenciar toda esa parte tecnológica por lo que decimos, por las personas que quizás no tienen acceso a comprar un libro
en nuestro caso son más baratos, o sea, valen pues entre 5 y 15 euros. Sí que tengo uno que son 2 novelas juntas, entonces ese vale más, pero en general nosotros apostamos por traer la literatura al alcance de la gente, porque, no sé, yo creo que sí que hay que pagar por ella, porque hay muchas personas implicadas y al final necesitas una rentabilidad para poder seguir trabajando, pero eso de poner un libro a 30 euros, que es una barbaridad. Entonces, yo creo que el mercado tiene que entender que no pueden poner ebooks, que yo los he visto, a 9 euros. Sí. Y además es eso, las personas que tienen que utilizar un lector de pantallas es que necesitan, o sea... Y ya también un tema ecológico, ¿no? O sea, claro. El gasto de papel, ahora que estamos en la crisis del papel, pues también es que apostar por la tecnología es también, o sea, es que es vivir en tu siglo, ¿sabes? O sea, no sé. Yo creo que hay muchas editoriales que piensan que una venta de ebook te va a robar una venta de físico, que puede ser, pero es que muchísima gente se lo compra en ebook, luego le gusta tanto y va a una firma y lo compra en físico para que tenga la firma. Entonces, creo que hay que cambiar esa mentalidad, no te estás robando ventas, al final es una persona más que te ha leído que quizá no te lo ha comprado en físico, pero el siguiente sí, porque ya sabe que la editorial está bien o que esa persona en concreto escribe bien. Entonces, yo creo que sí que tienen que cambiar la mentalidad y darse cuenta de que no se puede quedar atascado en el pasado y que voy a perder ventas. ¿Cómo reinventaréis vosotras este sector desde el punto de vista de escritoras, claro? No sé. O sea, por ejemplo, pues me gustaría que la distribución no se llevara tanto, Hombre, o que pues mi sí, porcentaje de escritoras fuera mayor. Pues sí, o sea, a mí me gustaría que... ¿De qué quita y dónde pone? O sea, ¿cómo moveríais la yo ficha? no sé cómo funciona la distribuidora, porque nunca he trabajado en una, entonces no sé cómo... por qué se lleva ese porcentaje y si es un porcentaje que es justo o no, pero así a bote pronto yo quitaría la mitad del por libro, eso Pero ya tenemos una editora, es justo Claro, el porcentaje justo. de la Es distribuidora. complicado. Es que yo entiendo que una librería, que es la que tiene Claro. todo el stock y tienes ahí, pues sí que se llevan un porcentaje más grande. Y la distribuidora al final no deja de tener un almacén, pero sí, es que se Pero lleva un el porcentaje muy 50%. grande. Además, de pronto, yo no sé si de quién es culpa, si de la librería o la distribuidora, pero de pronto te dicen, toma, que te devuelvo 15 libros que están dañados. Y yo sé perfectamente que cuando los mandamos no estaban dañados y de pronto que si una esquina está rota, que si esto... Y es que en algún momento del transporte ahí... O sea, la ha pasado- distribuidora no asume No. esa parte de culpa. Y de hecho yo con mi distribuidora no tengo quejas, pero conozco compañeras que le han llegado los libros mojados de café y porque era una librería cafetería y le llegaron los libros empapados y es que me han llegado así. Bueno, estarías con aromas, ¿no? Tampoco. Y sí, pues culpa tuya, ¿sabes? Ya te apañarás. Entonces sí que hay muchas distribuidoras que es como, es que está manchado. O sea, regular, por ejemplo, el trabajo de la distribuidora a la hora de esa profesionalidad sería, desde el punto de vista de las tres, una forma de reinventar el sector editorial. Yo creo que como saben que tienen mucho poder, porque tiene que pasar por el aro. O sea, sí es cierto que si no es la distribuidora A, va a ser la distribuidora B. Pero si quieres crecer, tienes que pasar por el aro. Entonces yo creo que abusan un poco de eso. Sí que es cierto que hay otras distribuidoras más chiquititas que dicen, mira, nosotros trabajamos con menos librerías, pero hacemos una prescripción y esas librerías te van a vender mucho más. Entonces ya es cuestión de encontrarlo. Y eso, y hay distribuidoras que dicen, mira, en lugar de cobrarte 60, te cobro 50, pero no te preocupes, vamos a hacer mayor trabajo, vas a ver que entre las entre las librerías, pues vamos a hacer un PDF con todas las características del libro, vamos a hacer un trabajo más. Entonces, ya digo, depende un poco, pero sí que es cierto que es que al final son los que más se llevan. Y O sea, como yo por lo menos también pienso que una cosa que debería reinventarse el sector editorial es que ahora mismo es un monopolio. O sea, hay dos grandes editoriales y lo tienen todo. Entonces, no nos dejan hueco realmente a las editoriales pequeñas, a las autoras pequeñas, porque es que tienen el mercado copado entre ellas dos. Entonces, no iría mal no sé cómo, porque yo lanzo aquí mi idea, pero yo no tengo ni idea de cómo solucionarlo, ¿no? De reinventar ese monopolio de editoriales que engloban otras tantísimas editoriales que al final... Sí, muchas editoriales con muchos sellos. Sí, o sea, las grandes editoriales, los grupos editoriales, mejor dicho. Eso pero es. yo creo que desde el punto de vista de
de las instituciones, eso se fomenta. Justamente lo estábamos hablando antes, la Feria del Libro este año ha puesto Sí. una cláusula muy abusiva en la que para poder acceder a una caseta tenías que tener 171 libros en activo. O sea, de tu catálogo tenía que ser mínimo de 171 libros, que para una editorial pequeña es una locura. Entonces decían, bueno, si os juntáis entre 3 y sumáis los 171 podéis acceder a las casetas. Es que ni ¿Cuántas entre tres. editoriales? O sea, conocemos editoriales que son una potencia, por ejemplo, Nocturna, y comparte todos los años caseta. Es que tener 171 títulos es una barbaridad. Entonces, si ya el sistema te está privando de esas oportunidades, o por ejemplo, ha habido muchas quejas tipo con eventos como San Jordi, porque las editoriales nuevas las ponen a tomar por saco en un lugar que no pasa nadie y venden nada. Y además, digamos que las que son premiadas son aquellas que están pagando 1.200 euros en un consorcio de editores o cualquier cosa así. Entonces, una pequeña, que no sé, es que pagar 1.200 euros al año simplemente para el día de San Jordi poder tener un buen hueco, cuando encima es gratis la cesión del espacio, es que es una barbaridad. Entonces, si ya desde las instituciones se está premiando a las editoriales que más dinero te dan y a las pequeñas las relegas a tomar por saco, pues es que estás haciendo que esas editoriales no puedan levantar cabeza. Pero Claro, le eso es la podemos- pescadilla que se muerde la cola, o sea... ¿Le podemos poner nombre a esa institución? O sea, ¿quién regula en este caso? En este el tipo caso de cosas? San Jordi, por ejemplo, este año se hizo muy mal. O sea, ya el año pasado solamente dieron espacio a la gente que estaba en el gremio de editores en Plaza Real, que eso sí, se montó muy bien porque había como un recorrido, que normalmente tú en San Jordi el problema que tienes es que estás como mirando para la acera, pero la gente por detrás te puede pasar, entonces tienes que estar vigilando que nadie te robe. En cambio, allí pusieron vallitas, estaba como muy regulado, pusieron pues los jabones para manos, entonces digamos que sí que está muy bien organizado, pero la gente que pudo estar tenían que ser los que pagan 1.200 euros. Nosotros en nuestro caso tuvimos suerte porque otra editorial que sí que está en el consorcio nos dijo, mira, pues compartimos stand a cambio de que nos ayudéis y tal a llevar las cosas. Entonces, pues nosotros tuvimos la suerte de poder estar allí. Pero este año, por ejemplo, el ayuntamiento dijo, lo administra el consorcio. Entonces el consorcio mandó información solo a sus socios y ellos consiguieron los mejores huecos. Entonces cuando el resto de gente se enteró, dijeron, ¿y los demás qué? Entonces el ayuntamiento abrió un segundo plazo para coger los huecos que quedaban a menos de un mes. Entonces yo a menos de una semana aún no sabía dónde me había tocado. Y fue porque la gente se quejó y claro, el ayuntamiento dijo, no, pero es que podíais pedirlo en el consorcio aunque no fuerais socios. Ya, pero si no hubo comunicación por ninguna parte. Yo hablé con las redes sociales del ayuntamiento y me dijeron, no, aún no ha salido ni el plazo ni nada. Entonces, si ellos no lo publicitan, ¿qué pasa? Pues que todas las editoriales que están en el consorcio consiguieron huecos en las mejores zonas y los demás, pues donde te tocasen. Yo me acuerdo de Pues tu se va tweet. lanzando ideas, ¿eh? Yo me acuerdo de tu tweet de autoras, check, libros, check, carpa, check, hueco de San Jordi, no me lo han dicho todavía, no lo sé. No. Y como escritora sentí reflejada Sí, claro. o sentí... Sí, en la Feria del Libro, por ejemplo, el año pasado hubo polémica, porque además Sí, lo pusieron muy reducido, pero pusieron las casetas de las editoriales pequeñitas en la peor zona posible. Claro, los grandes grupos editoriales, los mejores sitios, con lo cual la gente que pasa va mirando por las casetas de las grandes editoriales y, claro, al final... En la Sí, porque isla. las habían puesto al final del todo. Sí, Sí, en y una además, isla, el además. año pasado es que era como una isla que tenías casetas por aquí y por allá, era todo muy reducido y los pusieron en el peor sitio. Entonces, tanto para las editoriales pequeñas como para nosotros al final, Claro. es que no tienes visibilidad, te afecta porque no consigues. En San Jordi pues no pasaba casi nadie porque estábamos en una calle que no estaba en el resto de puestos, estábamos ahí con puestos de flores y tal. Claro, también es que este año como cayó en sábado, normalmente, porque siempre nos dan el mismo puesto, que eso pues es, digamos como que solo puedes ir a mejor. A medida, nosotros al principio estábamos pues, a tomar por saco, pero ya como llevamos varias ediciones nos pusieron en uno mejor y entre semana, como es zona de oficinas, hay mucho tráfico. Entonces sí que se vende bastante bien. Este año, entre que era sábado y que nos granizó 3 veces, que hizo un tiempo horrible, o sea, nunca en mi vida había visto un San Jordi tan malo. Nunca, granizada, pero granizada y una tormenta, entonces la gente no pasaba. Este año fue bastante fail. No, si ya cuesta de por sí. Claro, y además eso, si te ponen un poco más lejos del tráfico habitual, ya es que no te sirve de nada.
Además, San Jordi es un día que se vende mucho, entonces... Bueno, vamos a ir cerrando ya porque nos acercamos a las 2 horas. ¡Ostras! Yo dije que yo hablaba mucho. A mí es que yo, bueno, seguiría porque me parece súper interesante. Se quedan muchas preguntas todavía ahí en el tintero, pero me gustaría que si alguien, ya que están aquí, tiene alguna pregunta que hacer, si alguien quiere lanzarle alguna pregunta, ¿dos escritoras, una editora? Yo sí. Venga. Sobre todo porque quiero saber vuestra primera opinión cuando veis que pasa esto. Siempre se ha dicho que en la vida una de las cosas que hay que hacer es escribir un libro. Y ahora se está poniendo muy de moda en que, porque tienes tantos seguidores, tienes que escribir un libro. ¿Qué opináis cuando veis a la influencer o al influencer de turno que sabéis que no ha terminado ni la ESO? que escribe lo justo y necesario, sacar un libro y que vende, y va por la 11ª edición y te saca una portada preciosa por tener esa edición? ¿Qué os pasa por la cabeza? De primeras, o sea, de primeras me da rabia. Luego pienso, es que ni mi público es el suyo, ni o sea, sus lectores potenciales no son los mismos que mis lectores potenciales, así que realmente es como no me va a quitar mi nicho, pero de primeras da rabia porque es como, joder, yo estoy aquí trabajando muchísimo para que me lean 100 personas y esas 100 personas se lo valoro muchísimo, y otra persona que en realidad a lo mejor nunca ha tenido el deseo de escribir, va a conseguir un montón de ventas, pues evidentemente me da envidia de yo quiero eso. Sí, me acuerdo que sacó un libro alguien de OT de la última edición, que eran como pareados, pero que no tenía ningún sentido, y pues vendió una barbaridad, y es que eran pareados que desde el punto de vista técnico eran una basura. Entonces sí que te da rabia, sobre todo esa gente que dices, es que no has escrito tú, la ha escrito un escritor fantasma, o sea, pero bueno, al final es lo que dice, estamos en ligas diferentes y a nosotros no nos afecta porque es que no podemos competir contra eso, pero entiendo que desde el punto de vista escritor te da rabia porque están dando muchísimos medios a una persona que escribe simplemente porque sabe que va a vender, pero a las editoriales les interesa. Es cierto que en cuanto una persona tiene muchos seguidores, ¡pam!, te voy a publicar, porque sé que son ventas aseguradas. Sí. Que luego nosotros lo hemos visto, gente con muchos seguidores no ha vendido tanto. O sea, yo quería, por ejemplo, hablar del caso de Cristina. Cris es una persona que se mueve muchísimo en redes sociales, o sea, le pone un empeño increíble, y es la persona que más ha vendido, incluso por delante de otras personas que tienen muchos más seguidores o que han ganado premios. Ella está por delante en ventas. ¿Por qué? Porque cree en serio en esto y porque piensa que al final te lo tomas como un trabajo realmente. Sí. Entonces, yo creo que esa voluntad se nota. Y eso que es brújula, ¿eh? Sí. No, pero la promoción, o sea, el marketing yo estaba el otro día diciendo, es que voy con Cristina, que es una pro de esto, o sea, que tiene un sello para firmar con sello, o sea, es alucinante. Y yo llevo un boliví, ¿sabes? Sí, pero no sé, a mí me parece injusto porque es gente que igual no ha escrito nunca. Yo llevo escribiendo desde hace 15 años, que es la tira, y he conseguido publicar hace poco, y es injusto que alguien que no ha escrito nunca venga y tenga, yo qué sé, 1000 ventas en un solo día. Pero bueno, yo he conseguido publicar gracias a Mary, que me ha dado la oportunidad, y yo me muevo porque al final me interesa, no sé, quiero que la gente me conozca, y yo lo muevo mucho. O sea, ya han pasado 4 años desde la publicación, y yo sigo. Yo en Navidad me hago una fotito con mi libro tal, regala el último de los Tauri, por Navidad, si te gusta la fantasía o el día del libro, no sé, o sea, porque al final es algo que he hecho yo, que me gusta y que quiero darle visibilidad. Además, mi libro trata una enfermedad que yo he vivido de cerca, que es el Alzheimer, entonces quiero darle esa visibilidad, me muevo por ello. No soy conocida, igual no tengo los seguidores que tiene otra persona, pero no sé, yo creo en mi trabajo, y mira, las ventas que haya tenido, todas ganadas, y me da igual que haya el seguidor o influencer que tenga 10.000 ventas, la calidad que pidan sus lectores o que quieran no va a ser la que busquen en mis libros, espero, ¿sabes? Porque no es el mismo público, es la gente que pues le ve en YouTube o le ha visto en un programa de televisión, pero a ver, es injusto, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que esta es la humildad que encierra la esencia del escritor.
Y Chris, algo que me gusta mucho es como, mira, va a llegar el Día Mundial del Alzheimer, y mira, claro, estaba pensando en hacer esta promoción, me acuerdo que una vez me dijo, mira, voy a pagarle a la ilustradora una ilustración, y le dijimos, quita parada, te la pagamos nosotros, porque encima de todo el esfuerzo que pone, que nosotros también... Era lo que decimos, nosotros creemos en los long sellers en lugar de los best sellers, y es como eso, un libro tiene 3 años, pues nosotros seguimos haciendo lecturas conjuntas, seguimos llevándolo a eventos, seguimos vendiéndolo como si fuera el primer día, porque para mí todos mis libros valen lo mismo. De hecho, todas mis autoras tienen el mismo porcentaje. Me da igual, o sea, una de las autoras que tengo ha sido, o sea, tiene premios europeos, una máquina increíble, y todos cobran lo mismo, porque a mí no me parece justo. Entonces todos somos iguales en mi editorial, entonces yo les sigo dando la misma promoción a todos y sigo poniéndolos en las redes, todo igual. Y yo soy Cris, cada vez que tiene una idea loca le decimos, venga, pues, Sí, vamos. me las aceptan. Y lo de la ilustración es que digo, es una idea que yo quiero hacer en el Día Mundial del Alzheimer. Y yo no quería que vosotros pagarais porque me apetecía mucho hacerlo y tal. Y me dijeron, no, no, no. Y yo es un gesto que agradecí un montón. Y bueno, moví mucho, hubo famosos que conseguí que promocionaran. Pero Sí, claro, sí, es sí. el trabajo de currar en un día en especial, tal, ponerme en contacto, ir ahí por correo, dar el coñazo. Ya no para vender yo, sino para visibilizar la porque enfermedad. se nota que es algo que a ti te importa, ¿sabes? Claro. Y eso se nota muchísimo. Creo que también es importante lo que comenta Chris. Hay autores que es como saco libro, lo publico. Saco libro, lo publico. Ella, en cambio, de momento tiene uno, pero le está dando, o sea, es que al final ese libro, todo el esfuerzo tiene que rentar. Entonces, como yo lo voy a seguir vendiendo antes de pensar en el siguiente, porque sí, porque este tiene mucho valor. En cambio, que no está mal, pero claro, decir, publico libro, ya me olvido, publico el siguiente, ya me olvido. Al final te perjudica a ti también como autor. O sea, la editorial llega hasta donde llega, la persona llega hasta donde llega, pero creo que no hay que sacar un libro, esperar los 3 meses que de rigor y pasar al siguiente. No sé. ¿Hay alguna pregunta más? Yo mismo. Venga. Es una pregunta para las 3. ¿Cuáles son los géneros de los que más os gusta escribir? A mí ciencia ficción, es mi debilidad. Yo fantasía, pero es que escribo una fantasía muy concreta, no escribo... Es que ella bueno, se la dejo a ella. Escribimos fantasías diferentes. Yo escribo una fantasía muy concreta en plan de... En el mundo real, con cosas muy concretas. No sé cómo describirlo un poco. Fantasía histórica, más o menos. Sí. Es decir, por ejemplo, la que publicó con nosotros es una Salamanca de 1900 en la que hay magia. Pero tú lo ves y es Salamanca. Sí, es Salamanca, es normal. Lo único que hay, pues en ese caso, alquimia y algunas cosas así Sí, más mágicas. hago baja Sí, fantasía. correcto, pero histórica. Yo fantasía épica, influenciada por Tolkien, pues es lo que suelo escribir. O sea que es muy diferente. Las dos Son dos escribo fantasías, pero son fantasías muy diferentes. Claro, no tiene nada que ver. No, lo que más me gusta es que sean dos personas tan diferentes, dos escritoras tan dispares en todo y al final comparten la misma editorial, que es donde se ve la variedad. Es que los libros de literatura, la verdad es que son o sea, no tienen nada que ver, ¿no? O sea, tienen que ver en cuanto a eso, que son una editorial que busca una visibilidad de ciertos colectivos, con ciertas ideas feministas, reivindicativas, antirracistas, pero que luego las historias no tienen nada que ver, hay desde una Space Oddity a romántica. O sea. Claro, por ejemplo, en el caso de Cristina, el protagonista tiene Alzheimer, pero la historia no va sobre su Alzheimer, sino es una historia de fantasía en la que él tiene que matar al brujo. Y realmente es un elemento muy importante para la trama, pero no se centra en eso. En su caso, uno de los personajes tiene una afección cardíaca y el otro tiene estrabismo sensorial. Pues lo mismo, la historia no tiene nada que ver con eso. Sí que es cierto pues que uno ve mal, o sea, claro, no puede ver bien. Parte. Exacto, pero simplemente, y para mí eso es importante, porque... Pues al final, nuestras afecciones físicas al final nos están condicionando, pero no es el centro de nuestra vida. O sea, si yo tengo dolores en las piernas, pues evidentemente me va a afectar en mi aventura. Pero no es, efectivamente, no es el centro de la aventura. Eso es. Bueno, pues con esta aventura desembarcamos ya, llegamos a su fin. A mí me da una pena enorme porque me lo estoy pasando tan bien. Pero bueno, antes de que Vero me despida de Tartaru, porque me he comido ya un poquito de tiempo, daros las gracias, Mary, Maeva y Cristina. Muchísimas gracias por darnos vuestra perspectiva como editora, como escritora.
yo creo que había abierto muchos melones, creo que no había aclarado muchas cosas, os habéis mojado, habéis hecho sangre. Y nada, os invito a que veáis mañana la mesa de asociacionismo, porque... Sí, yo quiero dar las gracias que nos hayáis dado este espacio para poder hablar y para poder visibilizarnos, porque eso, creo que las pequeñas editoriales lo tenemos más complicado, entonces todo esto se agradece un montón y encima, no sé, un centro feminista cuando, no sé, que es una gran oportunidad. Pues nada, las gracias las damos a vosotras y a vosotros, así que... Que es que nosotras como pequeñas autoras, cada pequeña cosa que nos llaman es como, para nosotras Sí. un día lo decía yo, imagínate ser una autora grande y dar por hecho que vas a tener esto, o sea, yo creo que no lo disfrutas igual. Ya os digo que las puertas de Tartarus las vais a tener siempre abiertas y estoy seguro que la del Centro Carmen de Burgos también, la de Baeza también, así que nada, un aplausillo para ella.